Muy buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Es mi segunda vez dando una charla aquí en la facultad. Tuve el gusto de estar aquí hace 6 años y es bien interesante porque todo se repite, todo es cíclico y siento que se está repitiendo lo que ya viví hace algunos años, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo se conecta y en la arquitectura que trato o tratamos de hacer en el despacho, pues está ligada con muchas ideas, ¿no? Esto de la introspección habla de que es una arquitectura que se reflexiona, ¿sabes? Que se reflexiona y se reflexiona en un ejercicio personal, ¿verdad? Ahorita hay un diálogo muy fuerte de la arquitectura en el mundo, en donde hay como hay infinitos bandos, ¿verdad? Pero hay unos muy marcados en donde hablan mucho de la colectividad, ¿no? De una arquitectura que se vive en comunidad, entre todos, y es buenísimo, ¿verdad? Bueno, no sé si hay muchos tipos, quizás 7, 8, no sé cuántos según los psicólogos, pero hay diferentes maneras o maneras de habitar, ¿verdad? Y yo lo dividiría rápidamente en 2. Personas que les gusta vivir en comunidad y personas que les gusta vivir en su individualidad. O sea, las personas que les gusta vivir en departamentos en donde conocen si ya llegó el vecino, si el vecino se le ofrece algo, si ya salió la vecina, si se va a armar la fiesta en la noche, toda esa vida, ¿verdad?, colectiva. O personas que les gusta llegar a su casa y cerrar la puerta y no escuchar un sonido, ¿no? O sea, es sentirse en un universo personal. Y eso es un poquito la idea de la introspección, ¿no? Una arquitectura que voltea hacia adentro. Vamos adelante, por favor. Esta charla la dividimos en 3 partes. La primera parte se llama el contexto mesoamericano. Siempre empiezo esta charla con una frase que dice: en la naturaleza todo existe por una razón. Nada sobra y nada falta. Esa es una de las frases favoritas en el diseño, de lo que me gusta, porque recuerden que el diseño no solamente es arte, ¿verdad? Está plasmado de arte. O sea, el diseño que no nazca a partir de una base artística, yo creo que no es diseño, ¿no? Sin embargo, el diseño no nace solamente para satisfacer una ilusión o un sueño, un deseo personal. El diseño sirve. El diseño le sirve a alguien. Si yo ahorita les traigo la Mona Lisa de Da Vinci, les traigo ahorita las Meninas de Velázquez, les pongo aquí una escultura del que me digan, no sirve de nada. ¿Sí me entienden? Nomás van a verse bonitas, ¿verdad? No tienen una función. La arquitectura funciona. La arquitectura y el diseño son objetos que funcionan. Entonces, otra vez regreso a la frase. Si quieres, damos a la siguiente imagen. En la naturaleza todo existe por una razón. Nada sobra y nada falta. ¿Puedes darle pantalla completa, por favor? ¿Qué significa esto y qué tiene que ver con el contexto mesoamericano? Porque en las arquitecturas primitivas el diseño cumplía un propósito, cumplía una necesidad. Entonces vamos a ver ejercicios de arquitectura mesoamericana en donde la necesidad genera la invención. O sea, la propuesta arquitectónica, el estilo arquitectónico surge a partir de una necesidad. Estamos viendo algunas imágenes de lo que fue México por allá de los 1500 a la llegada de los españoles. Eran unos paisajes bellísimos, había volcanes en la parte central, hay volcanes en la parte central, pero los paisajes eran estos, ¿no? Son pinturas de José María Velasco. Siguiente, por favor. Y el primer ejercicio que vemos justamente de arquitectura que nace a partir de la necesidad es Tenochtitlan. Siguiente, por favor. Tenochtitlan, ustedes quizá conocen la historia o quizá la conocen mejor que yo. Tenochtitlan es una ciudad fundada a partir más o menos del 1400 al 1500 para más o menos siempre ubicarnos cronológicamente en el tiempo para aprender a hacer conexiones entre todas las cosas que van sucediendo. 1400, 1500 no fue hace tanto tiempo, ¿saben? Fue una de las ciudades más densamente pobladas de América. Hay gente que dice que tenía hasta 200,000 habitantes, hay gente que dice que más. Vamos a quedarnos en los 200,000. Ustedes saben que los asentamientos humanos, ¿qué es el elemento fundamental que necesita el ser humano para vivir? ¿O cuáles son, verdad? El oxígeno que hay en el aire y el agua, y el oxígeno que hay en el agua.
Entonces, siempre los asentamientos humanos que ustedes van a ver en las ciudades que más les gustan, las construyeron ahí porque por ahí pasaba cerca un afluente, por ahí había un río, por ahí había un lago. Entonces estas personas construyen un sistema, o más bien generan un sistema constructivo, que son las chinampas, para poder habitar en donde está el alimento y para poder habitar donde está el agua. Entonces era un lago que no era muy profundo, 2 metros, 3 metros. Todavía pueden visitar la Ciudad de México, ir a Xochimilco, que está, por algunas personas le llaman uno de los paisajes más bonitos del mundo. Entonces los mexicas, siguiente por favor, construyeron eso, construyeron una ciudad que se parece a Venecia, que cuando los españoles llegaron quedaron asombrados de la belleza. O sea, dicen que las cartas que mandaba Hernán Cortés y todos sus amigos que le mandaban a los reyes españoles la compararon con las grandes capitales europeas por la belleza y por la magnificencia. Imagínense ustedes pirámides emergiendo de los lagos. O sea, ¿cómo se habrá visto eso? Y se genera a partir de la necesidad, generan un sistema constructivo que son las chinampas, que son estas plataformas que están flotando, que están delimitadas con el árbol ahuehuete, que es uno de los árboles más importantes, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Creo que es el árbol nacional, no recuerdo, pero creo que de El Salvador. Es un árbol que es muy impermeable, que es un árbol muy duro. Entonces con el paso del tiempo se va haciendo más duro cuando está en el agua. Entonces estas plataformas las delimitan con los troncos del ahuehuete, los centros también, los rellenan con tierra y con paja y les dieron superficies que podían cultivar y construir encima. Entre ellas tenemos estos canales, en donde los canales llenos de agua, adelante por favor, se transportaban en las canoas y de repente en los puntos más altos se construían las pirámides. La arquitectura mesoamericana, contrastantemente un poco con la introspección, se habitaba hacia afuera. Algo que me llama mucho la atención de las últimas veces que he estado visitando los asentamientos prehispánicos, las zonas arqueológicas, aquí en México, todo es hacia afuera, no hay techos. Todas las ciudades pareciera que son abiertas, ¿verdad? De repente hay algunos lugares adentro, algunas cámaras adentro de las pirámides, el palacio, cosas muy específicas. Todo lo demás es afuera. La vida en Mesoamérica era una vida exterior. Eso me contrasta mucho con la vida de Europa, ¿verdad? Que todas son cubiertas, que son las grandes bóvedas. Pero algo maravilloso, siguiente por favor, en la arquitectura mesoamericana, es esa misma forma de generar una arquitectura que quizá no tiene bóvedas, pero tiene topografía. Una arquitectura topográfica que se vuelve prácticamente el paisaje. Alberto Campo Baeza, un arquitecto español, una vez escribió que la arquitectura puede dividirse en dos tipos. La arquitectura puede ser estereotómica o puede ser tectónica. La arquitectura estereotómica viene de la palabra estéreo, que significa sólido. Es la arquitectura de la masa, es la arquitectura de las plataformas prehispánicas, de los muros de piedra o los muros de ladrillo. Es la arquitectura que nace de la tierra, que se posa sobre la tierra, en donde las cubiertas van transmitiendo sus cargas de forma continua hacia los muros y hacia la tierra. La arquitectura tectónica es la arquitectura de la cabaña, dice Baeza, es la arquitectura del ensamblaje, que viene del tecton, que significa constructor, carpintero, que va derivando en maestro constructor hasta llegar hasta maestro constructor, arquitecten. Dice Baeza que la arquitectura tectónica está ligada con sumar, agregar elementos, como cuando tú haces una cabaña, agregas y agregas y agregas las vigas y agregas las columnas y agregas los cerramientos y conectas y conectas y conectas. La arquitectura estereotómica está ligada con la masa, con esa masa estereotómica, en donde para habitar la masa hay que quitar la masa, ¿no? Es como excavar, habitar una arquitectura que no agregaste, sino que quitaste. Entonces, eso es lo que yo veo mucho en la arquitectura mesoamericana. Siguiente, por favor. En donde veo una cualidad también, en la siguiente la entiendo un poco más, que es la abstracción. Siguiente, por favor. Ustedes pueden dividir el arte en dos tipos. El arte puede ser figurativo o puede ser abstracto. El arte figurativo es donde tú puedes hacer una lectura clara de la imagen, ¿verdad? La Mona Lisa es figurativa, ¿no? La pintura de Rembrandt, casi toda la pintura clásica era figurativa, ¿no? Tú ves una escultura clásica griega y ves el busto, ves la persona, ves el cuerpo. Pero si tú te pones a ver una obra de arte de Jackson Pollock, una obra de arte hablábamos hace ratito con el maestro de Joseph Albers, si vemos a Malevich,
vamos a ver colores, vamos a ver manchas, vamos a ver cuadros, vamos a ver, quién sabe qué estamos viendo. Te paras enfrente de una pintura de Malevich de blanco sobre blanco y son dos cuadros blancos, uno con un tono un poco más gris y el otro un poco más brillante. Y hay cierta profundidad a través de las capas de color, pero no entiendes nada. La arquitectura estereotómica es abstracta. La arquitectura estereotómica no la entiendes. Eso puede ser cualquier cosa. Yo me imagino que las personas cuando hicieron las pirámides, esto es Teotihuacán, esto ya no es Tenochtitlan. Teotihuacán, ubicado en el tiempo, es contemporánea al Coliseo romano. Imagínense qué locura, ¿no? Cuando los romanos estaban haciendo sus arcos y estaban haciendo estos edificios de 6 pisos, no sé cuántos pisos tiene el Coliseo romano, aquí quizá no, aquí estaban haciendo unas pirámides escalonadas, loquísimas. Siguiente, por favor, que se volvían como una extensión de la misma tierra. Siguiente, por favor, fíjense en este ejercicio, ¿no? Esto ya no es Tenochtitlan ni Teotihuacán, esto es los mayas, ¿no? Aquí ya todos nos conectamos. Los mayas en esa parte de Tulum. Eso podría ser una casa. Algunos de ustedes quizá ni siquiera ven la construcción, ¿verdad? Podrían ver simplemente piedra, el mismo cerro. Podría ser una escuela, podría ser un museo, podría ser un centro de convenciones, podría ser un mercado, podría ser el palacio del rey, ¿saben? Del Tlatoani, podría ser cualquier cosa. La arquitectura estereotómica tiene esa capacidad abstracta de expresión más allá de lo literal. Siguiente, por favor, en donde vamos a hablar mucho claves importantísimas del buen diseño, no solamente del arquitectónico, sino del diseño en general, la simplicidad. Frank Lloyd Wright hablaba de que su composición debería de tener solamente 3 materiales. Entonces, 3 materiales es algo que vamos a ver en este tipo de edificaciones. Siguiente, por favor. Fíjense cómo Álvaro Siza, este gran arquitecto portugués, dice que la buena arquitectura debe de parecer que siempre estuvo ahí. No la viste, ¿no? Obviamente la arquitectura como el arte es subjetivo y hay muchas aproximaciones. Habrá otros que sean del equipo de constructivismo y de Frank Gehry, de Zaha Hadid, que quieren que la pieza se vea, ¿no? Y que la pieza impacte. Está perfecto, ¿verdad? Hay que definirse en esta vida. Yo les voy a hablar ahora de una arquitectura callada, de una arquitectura serena, pero al mismo tiempo muy potente, ¿no? En temas espaciales. Siguiente, por favor. Luego hablamos de los arquetipos. Los arquetipos en la naturaleza y en el diseño y en todo, es como la idea básica, el concepto básico en donde puede derivar infinidad de posibilidades. El otro día estaba en el Facebook y me sale un video creo que a ustedes no les tocó, pero ¿se acuerdan del Killer Instinct, del juego de Super Nintendo? Pero quizá no, pero se acuerdan de Street Fighter. Street Fighter, ¿se acuerdan de Street Fighter? ¿Verdad? Ese nació desde el Super Nintendo. Entonces, alguien decía, el Killer Instinct es una copia es como Mortal Kombat. Mortal Kombat algo le sonará. Entonces, son juegos que están todos basados en Street Fighter. Street Fighter es el arquetipo. Todo lo que sale después es la variación de la misma idea. En la arquitectura y en el diseño y en la música y en el cine y en la literatura se dan esas cosas. Esa casa puede volverse infinidad de distribución, de modificaciones, pero que las condiciones originales no cambian, pero siempre respondiendo a algo. Fíjense cómo la cabaña, esa es la cabaña típica maya, pero también la cabaña típica mexica. Siguiente, por favor. La cabaña, simplemente en su estado más puro, son los muros delimitados de madera, de carrizo, de palos, de algún árbol de por ahí, generando este núcleo central con estas cubiertas altas para que el aire caliente suba. Siguiente, por favor. Pero de repente entienden que agregándole a ese sistema de palitos, agregándole lodo, ¿verdad? Empieza a generarse un muro mucho más denso, un muro que ya no te deja pasar insectos, un muro que ya no te deja pasar el viento tan libremente. Siguiente, por favor. Y de repente lo van construyendo, ¿verdad? Y con la misma identidad, la misma inteligencia, la misma cultura de las personas, ese mismo arquetipo empieza a adquirir sus mismas propiedades. Aquí ya llegó la piedra, ¿verdad? Aquí ya llegó la cal. Entonces, como la misma idea puede ser trabajada de diferentes formas, siempre con las intenciones de cada persona, pero siempre intenciones que están cubriendo la necesidad. Ustedes saben por qué gran parte de la arquitectura en zonas cálidas del planeta pueden ser por todo el mundo, donde haya calor. ¿Por qué es blanca? Porque refleja el calor,
¿verdad? El blanco es el color que más refleja el calor. Entonces ustedes, si van a impermeabilizar en una zona caliente, impermeabilicen con impermeabilizante blanco. Les va a ayudar a reducir un gran porcentaje del calor. Pero ¿por qué encalaban también? ¿Qué tiene la cal? Es antiséptica. Entonces los pueblos, antes de las vacunas y antes de la penicilina, lo que tenías que estar haciendo era limpiar. Entonces imagínense sus casas de puro muro de piedra al interior. ¿Qué le pasa a ese muro de piedra? Rechupa, absorbe. Entonces tratan de vivir en una casa con puros muros de piedra que no están enjarrados. Se va a ver increíble, ¿verdad? Ahí está Peter Zumthor y ahí están un montón de arquitectos increíbles, pero se te van a meter las tarántulas, se te van a meter los vientos, se te va a meter todo, ¿no? Hay un tema con con el nivel de permeabilidad de la vida de la naturaleza que uno está dispuesto a tolerar en la arquitectura, ¿no les pasa? O sea, si han tenido la oportunidad de rentarse un Airbnb, una casita increíble de esas que ya están por todos lados en el mundo, en la playa, en el bosque, que en las fotos se ven instagramiables totales. Acabamos de estar en Tlacotalpa, en un lugar muy bonito, muy parecido a Antigua Guatemala, arquitectura colonial que ahí se quedó, ¿no? No llegó el desarrollo, entonces las casas se conservan casi íntegras. El tema es que estás tan pegado a uno de los ríos más grandes de México, el Papaloapan, que los moscos se te meten por todos lados. Entonces puedes estar en la mejor arquitectura del mundo, pero si tienes la naturaleza enfrente de ti, conviviendo contigo, no está tan fácil vivirla. Siguiente, por favor. Luego pasamos a eso. Para mí el cenote es el ejercicio fundamental de la arquitectura en la naturaleza, porque la arquitectura fundamentalmente es espacio y es luz, así de simple. Puede ser de madera, puede ser de papel, puede ser de cartón, puede ser de piedra, puede ser de ladrillo, puede ser forrada de mármol, puede ser lo que ustedes quieran. Es espacio y es luz. ¿Y por qué es luz? Porque el ser humano, así como necesitas agua, así como necesitas oxígeno, necesitas luz. Por más individual y diferente que te sientas, y de arqueto y lo que tú quieras, pasa más de un mes sin recibir rayos de luz y te vas a morir. Así de fácil, te vas a morir. No hay, ¿saben? No hay vampiro, no existen. El ser humano necesita la vitamina que te genera. Todos los seres vivos necesitamos la vitamina, y no nomás la vitamina. Producimos, ¿no? Producimos acetona, producimos azúcares, producimos químicos gracias al sol, y eso es lo que nos da la vida. Entonces, en el cenote pasamos por arquitectura estereotómica. Siguiente, por favor. Arquitectura de la masa. Arquitectura que parece que alguien quitó, ¿verdad? Parece que los cenotes se generaron cuando cayeron esos meteoritos en la península de Yucatán. La tierra como que se hundió. Y entonces como que toda esa corteza de piedra, cuando cae el golpe, ¿no? Se va para abajo. Entonces la piedra se hunde, pero se queda la cortecita de arriba. Entonces esa cortecita de arriba, poco a poco la gente, o el mismo paso del tiempo, va erosionando y se generan estos óculos de luz que nos recuerdan el Panteón de Agripa en Roma, ¿no? El Panteón de Agripa en Roma es de los ejercicios fundamentales de la arquitectura, ¿no? No se sabe quién la hizo, y es una de las obras más potentes del mundo porque es muy, muy sencilla. Es una gran cúpula con un círculo arriba. Un círculo de 4 metros, o no sé cuántos metros, 8 metros. Siguiente, por favor. Y esos óculos, esos embudos de luz en la arquitectura contemporánea, en la arquitectura introspectiva, son los patios. El patio, cuando uno trabaja bien la sustracción, lo vas haciendo suave. El óculo, la clave de la regulación de la luz es regular el obturador. El patio es el obturador de la cámara. La cámara se abre o se cierra dependiendo cuánta luz quieres que le entre, ¿verdad? Al lente. El patio es lo mismo. El patio se extiende o se hace más alto o cierra su losa tapando el orificio para regular la cantidad de luz de acuerdo a la orientación solar. Siguiente, por favor. Van cambiando las topografías. En México se concentran, así como en Guatemala, se concentran distintas orografías. Tenemos climas de los más ricos de todo el mundo. Tenemos desiertos, tenemos montañas, tenemos bosques, mares. Y la arquitectura, pasamos, va integrándose, ¿no? En la siguiente imagen vamos a hablar del texto de Sou Fujimoto, un gran arquitecto japonés que se llama Futuro Primitivo. Futuro Primitivo.
futuro primitivo. Futuro primitivo. Son dos palabras que suenan opuestas, ¿no? ¿Qué tiene que ver el futuro, los supersónicos, con lo primitivo, los picapiedra, ¿verdad? O sea, son opuestos. Pero no nomás lo usa Fujimoto, se usa en mucho del arte contemporáneo, en la música, en la literatura. En lo primitivo está lo básico, en lo primitivo está lo esencial, las necesidades primarias. La evolución te va llevando, así como en la evolución de la arquitectura, que pasamos por la arquitectura romana y de repente la arquitectura la medieval, y llega lo gótico y el renacimiento, y llega el romanticismo y el barroco, y cada vez son más elementos, más elementos, más elementos, más elementos. Y de repente, si se fijan, llegamos a un punto de lo máximo en la campana de Gauss de la evolución de la arquitectura, en donde de repente tienes ahí esta expresión que se dio aquí en América con los españoles, que quisieron hacer un gótico, un neobarroco, y hicieron un chorrigueresco lleno de flores y de frutas, y ya no le cabía más adorno, ¿no?, a la iglesia. Y después se empezó a quitar otra vez, a quitar. Acuérdense que todo es cíclico. Entonces, llegará un punto en el que el minimalismo se cansará. Pero todo es por una necesidad. ¿Y qué tiene que ver esto? En el futuro primitivo de Sou Fujimoto, hay como 20 o 20 y tantos conceptos. El primero y el más importante es que los seres vivos, no solamente los humanos, habitamos en cuevas o habitamos en nidos. La cueva es el espacio que le precede al animal. El animal se adapta a la arquitectura tipo cueva. El nido es el espacio que el animal genera a partir de su necesidad. El nido se adapta al animal. Por eso podemos leer el tamaño del ave cuando vemos el tamaño del nido. Fujimoto dice que la arquitectura contemporánea debería parecer más una cueva, no en el sentido literal de ser oscura, húmeda y de piedra, sino que tiene que ser de una forma topográfica, libre, indefinida, pero al mismo tiempo con ciertas limitantes que te obliguen a habitarla de ciertas maneras, pero que también esa forma de habitarla sea muy libre. Quizá uno ve un requiebro en una cueva que de repente uno dice, yo ahí me puedo sentar a dibujar. Y quizá otro dice, yo ahí lo voy a usar para dormirme. Quizá otro dice, ahí voy a poner la estufa, ¿verdad? O sea, tiene esas condiciones en donde te deja volar la imaginación. Es una arquitectura que te deja volar la imaginación. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando cambia y se nos van los materiales, ¿no? Acuérdense que toda esta gente construía por necesidad. Ninguno de estos construyó por seguir una tendencia. Siguiente, por favor. Se te acaban los materiales, se te acaba la madera, la piedra de los volcanes. Siguiente, por favor. Y construyes con lo que hay, ¿no? Esto es una ciudad que está construida de tierra, ¿no? Y no está en el Medio Oriente, ¿no? No es Turquía, no es Capadocia, es México, es Chihuahua, bueno, es Mesoamérica, ¿verdad? Antes de ser México, pues todo esto era una serie de reinos, ¿no? Y las que estaban hasta arriba eran los más austeros, ¿saben? Eran pueblos que no tenían esta opulencia que tenían los mayas y que tenían los aztecas y los toltecas y todos esos. Estos eran mucho más tranquilos, ¿no? Eran pueblos de desierto, eran pueblos que vivían comerciando, y es una de las ciudades más potentes del mundo. Siguiente, por favor. Está construida con dos materiales, con tierra, porque no hay otra cosa, y con madera, pero que se la quemaron, ¿verdad? Con el paso de los tiempos se lo queman. Siguiente, por favor. Y hay un concepto en el futuro primitivo que también me interesa mucho, que es la arquitectura como ruina. ¿Qué significa la arquitectura como ruina? ¿Alguna vez han ido a una ruina y les encanta? ¿Por qué te encanta? ¿Qué tiene la ruina que te motiva? Que hay un cierto misterio, ¿no? Hay un cierto encanto. ¿Cómo? Te transporta, ¿verdad? Dices, aquí qué hacían, cómo vivían, dónde ponían el caballo, dónde ponían la comida, ese hoyo para qué lo usaban. Entonces, la arquitectura de la ruina es la arquitectura despojada. Es así como esto, ¿no? O sea, todo eso tenía techos, todo eso tenía techitos, pero con el paso del tiempo se fueron los techitos. ¿Y qué quedó? La arquitectura. Quedó
quedó la masa estereotómica. La arquitectura tectónica es la cabaña, la arquitectura estereotómica es la cueva. Por eso dura más, ¿me entienden? Por eso me gusta, porque la arquitectura estereotómica va a estar ahí durante 2000 años, ¿saben? Si se construyó bien, no se va a caer. No sé, siguen las casitas medievales cuando vas ahí, cruzas el puente viejo en Florencia. Ahí van a seguir las casas en 2000 años, yo estoy seguro que sí. Siguiente, por favor. Eso es 40 casas, otra vez, ¿no? El animal humano habitando los requiebros, esas cuevas. Siguiente, por favor, en donde vamos a ver ciertas reglas. La arquitectura estereotómica, como viene otra vez de la necesidad. Antes no podías hacer grandes ventanas. ¿Por qué? Porque no había columnas, no había contrafuertes, no había vigas, no había traves tan definidas. Entonces las ventanas eran chiquitas. Entonces, si tú quieres seguir con una lógica antigua, pero potente, atemporal, la proporción de las ventanas, o sea, de los vacíos, debe de ser menor que la proporción de los llenos o de los muros. Siempre tiene que haber más lleno que vacío en la arquitectura estereotómica. Siguiente, por favor. Lo podemos ver, por ejemplo, en esas casitas de 40 casas. Siguiente, por favor. O vean esa maravilla, ¿no? Eso está más al norte. Eso es parte de Colorado. Antes era México, ¿no? Después ahí de la secesión, después de la guerra, ceden o venden ese territorio, pero pues ellos ni sabían de quién eran, ¿verdad? Ellos nomás vivían ahí. Y es una maravilla, pues, o sea, son lugares patrimonio de la humanidad que tendríamos que visitar antes de ir a la Acrópolis, antes de ir a ver el Pantón de Agripa, antes de ir a ver a todo. Primero es aquí Antigua Guatemala y después poquito a poquito se empiezan a ir, ¿no? Pero ahí en Antigua Guatemala, ahí prácticamente tienen la mitad. O sea, ya nomás es ir a ver un poquito más de los arquitectos modernos, de cómo liberaron el espacio, menos muros. Siguiente, por favor. En donde siempre les digo, o sea, siguiente, pintan eso de blanco y es Grecia, pintan lo de azul y es África. La arquitectura puede ser muy similar en cualquier parte del mundo porque responde a los principios más básicos, que es la Bueno, primero que nada, si quieren esto apúntenlo, porque al menos es como yo lo entiendo ya. El primer punto es el sol. Eso es lo más importante. Antes de diseñar, antes de decir, hoy se me antoja aventarme unas líneas no sé qué, ¿dónde está el sol? Eso es lo primero. Ese es el que les va a decir, va esta o va esta, o esta o esta o esta. El sol es el que les dice qué es lo que van a hacer. Porque ya me pasó y ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Ustedes pueden diseñar el espacio más bonito, pero si el sol le pega feo, no se va a poder habitar. Entonces puede estar forrado de mármol griego, puede estar con unas cortinas de no sé qué, puede tener unos ventanales de triple vidrio, no sé qué, pero si el sol le pega mal, no sirve absolutamente de nada. Siguiente, por favor. La segunda parte, siguiente, Luis Barragán, un maestro para todos. Luis Barragán, para los que no lo conozcan, y seguramente todos aquí lo conocen, es como uno de los grandes maestros latinoamericanos que todos debemos de llevar muy cerca, ¿no? Latinoamérica tiene grandes maestros. No voy a decir que Barragán es el más grande, pero sí está ahí en la Santísima Trinidad latinoamericana, ¿no? Al lado de Niemeyer, al lado de Frank Lloyd Wright, al lado de, ¿saben? Al lado de estos grandes. Y como muchos de los grandes, siguiente por favor, entienden que la clave del arte, la clave del lenguaje, la clave de la expresión artística, la clave de la expresión individual es irte al origen. O sea, uno siempre tiene que mezclar el origen con el aprendizaje universal. ¿Por qué? Porque si tú eres muy buena para hablar de tu origen, pero nunca viste lo que era la arquitectura moderna y nunca viste lo que hicieron en el siglo XX desde Sullivan, Wright y hasta Le Corbusier y todos los de la Bauhaus, si no viste eso, podrás tener toda la esencia del pueblo y toda la esencia de Antigua, pero tu arquitectura nunca va a salir de Antigua. Entonces necesitas mezclarlo, pero necesitas llevar Antigua contigo toda la vida. Entonces, Barragán, si hubiera nacido aquí, créanme que él hubiera
pero más o menos, ¿saben? Más o menos, porque la arquitectura antigua es arquitectura española, y la arquitectura española es arquitectura romana, y es arquitectura árabe, y esa misma está en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, en México, está en todos lados. O sea, me encanta porque hablan de arquitectura contextual, ¿no? Y se van como, mi arquitectura de pueblo. Tu arquitectura de pueblo viene de Italia, viene de allá, o sea, de Roma. Allá nació, ¿eh? Tuve el gusto de visitar Pompeya, y en Pompeya todavía se conservan las casas. Obviamente las remodelaron y las restauraron, pero están las casas patio. Las casas en Pompeya se cerraban a la calle y se abrían hacia sus patios interiores, en donde captaban con los techos inclinados. El techo inclinado no volaba hacia afuera, volaba hacia adentro, porque volaba hacia el patio. Entonces en el patio tenían cisternas, entonces ahí captaban el agua. Y de ahí viene todo. Siguiente, por favor. Entonces, por eso les pongo estas imágenes, que es el pueblo donde nace Barragán, en Mazamitla, en Jalisco, porque de ahí se inspira toda su vida. Él quiso hacer arquitectura como la de los pueblos donde él creció. Siguiente, por favor. Entonces, arquitectura estereotómica, arquitectura de masa, de sustracciones, arquitectura de patios. Siguiente, por favor. Arquitectura secular. Arquitectura, por eso es tan bonito antigua, porque son patios, todos son patios. Entonces, los patios, jóvenes, es el mecanismo más bonito que tiene la arquitectura. Así se las pongo, el más bonito. No me importa, es el más bonito. Y es el más bonito porque es el que te conecta con el universo sin dar un paso afuera de tu casa. Estás con el universo. Así lo llamaban los árabes. Para los árabes el patio era el universo. Los árabes estaban conectados muy fuerte con el universo y con la geometría. La geometría es como la expresión matemática del universo, ¿no? De las leyes, de las proporciones del universo. Entonces, pues esos son patios árabes, ¿no? Y son patios romanos. Siguiente, por favor. Entonces, todo este cuento, Barragán toda su vida lo va a recordar. Siguiente, por favor. Adelante. Pero como una buena esponja, como los grandes pensadores no los grandes pensadores, los grandes humanos que quieren conseguir cosas a lo largo de sus pocos años en este planeta, son esponjas. ¿Cómo son las esponjas? Absorben conocimiento, absorben todo el tiempo. Estás viendo una película y estás pensando en otra cosa. Estás platicando con alguien y estás pensando en otra cosa. Estás escuchando música y estás pensando en otra cosa. O sea, estás tratando de ligar lo que estás viendo o lo que estás leyendo o lo que estás consumiendo, lo estás tratando de apropiar. ¿Sabes? Como que tu célula cambie después de la plática que acabo de tener con el maestro, ya otra vez soy un poquito diferente, ¿sabes? Porque me lo comí. O sea, es así soy yo. Yo no paro, mi cerebro es así, desde que me acuerdo todo el tiempo estoy como viendo a quién le copio, ¿sabes? Le copio, yo soy súper copión. Y entonces Barragán también era bien copión, y le copió a ese señor, a Ferdinand Bach, un paisajista francés. Siguiente, por favor. Y ese paisajista tenía un libro que era Los Jardines Encantados, en donde ese paisajista francés estaba enamorado de los jardines árabes, no de los jardines de Luis XIV ni Versalles. ¿Por qué? Por el tema del jardín, el tema del patio, el tema de la contemplación, el tema de la conexión con la naturaleza. Y eso a Barragán le resonó mucho porque eran muy similares a todas las casas de los pueblos donde él creció, porque tenían la misma esencia marroquí, mediterránea, morisca, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces Barragán literal se lleva los libros de sus viajes y regresando empieza a hacer casas para los ricos de Guadalajara, para el doctor Clavijero. Y literal está haciendo las fuentes que ven los libros, los arcos, las barandalas, los barandales. Siguiente, por favor. O sea, son los libros, ¿no? O sea, son las imágenes de los libros. Siguiente, pero de alguna manera se siente como perteneciente, ¿no? a Jalisco, a la cultura tapatía, pues porque lo construyó con sus pisos de barro, lo construyó con sus enjarres, con sus pigmentos, con sus colores, con sus árboles. Siguiente, por favor. Y encontró que el clima, jóvenes, por eso les digo que todo empieza con el clima y con el calor. El clima es el que te dice qué hacer. Si estás en una zona donde hace mucho calor, pues genera sombra. Entonces, si estás en una zona donde hace mucho frío, ciérrate y no vivas hacia afuera,
porque no vas a poder salir. ¿Sí me entiendes? Si tú quieres hacer patios en Alemania, pues ahí van a estar, pero nadie va a salir. En Berlín sale el sol un día del verano y ves a toda la gente en los parques tirando las toallas, así tirados al sol, porque es algo tan raro, es algo tan valioso para ellos que lo aprovechan, pues. Y entonces nosotros, es lo bonito de nuestro clima, que podemos hacer una arquitectura que se habite en ese, también como un concepto de Fujimoto, en el intermedio. Uno de los conceptos de Fujimoto es la arquitectura intermedia. Dice Fujimoto que la arquitectura debería de ser como los bosques. Nunca sabes cuando ya llegaste al bosque, ¿no? Como que de repente empieza a aparecer un árbol por aquí. La carretera antigua, ¿no? De repente empiezan a salir los árboles y de repente pues ya hay bosque, ¿no? Entonces, esa indefinición, esa gradación, que es otro de los conceptos de Fujimoto, la gradación, el hacer gradual la relación entre el interior y el exterior, eso es de las cosas más ricas de la arquitectura. Esos puntos, esa terracita, es de los puntos más bonitos de esa casa. Te metes a esa casa y pues ya, ¿sabes? Ya estás ahí con la doble altura y no sé qué. No tiene mucho más. El interior de esa casa es aburrido. Estar ahí en esa terraza es lo más bonito de la casa. Siguiente, por favor. Perdóname, Barragán. Siguiente, por favor. Y luego la clave del conocimiento es compartirlo. Barragán le regala a sus amigos copias de los Jardines Encantados. A sus amigos ingenieros. Ninguno de los amigos que están viendo aquí eran arquitectos. No existía la carrera de arquitectura en Guadalajara en los 1900. Entonces todos eran ingenieros. Y un amigo, el arquitecto Axel Arañó, dice que deberíamos de estudiar ingeniería civil y luego filosofía. Y ahí ya nos volvemos arquitectos. Y está muy interesante, ¿saben? O sea, te deja pensando. A la izquierda es Pedro Castellanos, a la derecha es Rafael Ursúa. Arquitectura estereotómica, de lleno sobre vacíos, atemporal, ¿saben? Atemporalísima. Es una arquitectura que ustedes la visitan, ahorita ya son hotelitos y están llenos todo el tiempo porque es riquísimo estar ahí, ¿no? Arquitectura con mucha vegetación, el tema del color como un solo material. Vean cómo no hay un color aquí, un color allá y un color acá. Es todo el mismo color. El tema de la densidad, el tema de la masa, el tema de la fuerza del material, tiene las mismas proporciones o las mismas valores que aplicar el color. Si tú juegas con muchos colores, debilitas el color. Entonces tienes que tratar al color con respeto, ¿no? Para tratar de jugar como con espacio definido y no con plastitas de color. Siguiente, por favor. Y luego está esa casa que es muy importante, que es la casa que le diseña y le construye al gran muralista mexicano José Clemente Orozco, que en ese momento era muy joven, y como todos los jóvenes quieren ser modernos. Es raro el joven que no quiere ser moderno, ¿no? Que no quiere ser contemporáneo, divergente, cambiar lo que hacían sus padres por algo nuevo. Y esa casa, si se fijan, sale completamente de la arquitectura vernácula, de lo que estábamos viendo de los Jardines Encantados. Siguiente, por favor. Entonces, es una arquitectura mucho más limpia, mucho más sencilla, mucho más purista, basada ya en estos nuevos valores que estaba surgiendo en Europa, porque todo vino de allá, ¿no? Que estaba surgiendo desde Holanda, Alemania, la Bauhaus, toda esta simplicidad, ¿verdad?, en las formas. Siguiente, por favor. Y fíjense, por ejemplo, esa imagen es súper importante. Es un grabado de José Clemente Orozco que Barragán tuvo en su sala durante muchos años, que se llama Pueblo Mexicano, pero Pueblo Mexicano, a mí me gusta decirle Pueblo Universal, ¿sabes? Porque podría ser una arquitectura que hicieron ayer los Aires Mateus, arquitectos contemporáneos portugueses que son lo más puristas del mundo, que están completamente inspirados en sus casas viejas, que si ustedes se pierden en cualquier pueblo de Portugal, van a, haz de cuenta, estar perdidos en Antigua, ¿verdad? Porque siguen siendo los mismos valores y los mismos principios. Arquitectura de masa, de muros anchos. ¿Por qué? Porque tienes que construir y no hay columnas, acuérdense, no hay acero. Entonces el muro es la columna. Entonces un muro tiene que ser ancho para que soporte el peso de los techos. Y vean qué abstracta es, ¿no? O sea, son piezas con una puerta, no se ven ventanas. Pareciera que todo el mundo detrás de esa cueva es un mundo privado, ¿no? Siguiente, por favor. Y fíjense, esto también es Barragán. De repente ya les digo que es una esponja, ¿no? Entonces ahora le está copiando a la Bauhaus,
¿verdad? Esto podría ser cualquier proyecto de la Weissenhof de Stuttgart, podría ser, se parece a la terraza que hizo, de hecho, Mies van der Rohe en su proyecto del edificio que hace en la parte alta de la Weissenhof, se parece a los ventanales de Piero S'Enfant que hace Le Corbusier para su amigo, o sea, ahí está aprendiendo el lenguaje de la arquitectura moderna. Entonces, Barragán, importantísimo que sepan esto, Barragán no se hizo rico diseñando y vendiendo diseños. Barragán se hizo rico especulando con tierra. Él venía de una familia de terratenientes, ¿verdad? Como la mayoría de los artistas de esa época, eran hijos de ricos. Frida Kahlo, el que me digas, Diego Rivera, el que me digas. Antes solamente ellos eran los que podían tener acceso a la buena educación y eran los que podían tener acceso al arte, ¿verdad? A Barragán le regalaron un viaje por Europa en el 1910 y no sé qué, ¿saben? Mi papá no conoció Europa hasta el 2017, entonces no era fácil, pues. Antes el conocimiento estaba en el libro que nomás consigues en la biblioteca de Europa. Ahorita ya todo lo tienes en un clic en un Google, ¿no? Pero importante, ¿por qué? Porque algo que quiero dejarles, jóvenes, es que yo quiero que ustedes no sean solamente arquitectos, diseñadores de clientes toda su vida. Más bien, no quiero que sean solamente la primera parte de su vida. O sea, quiero que hasta los 50 años le trabajen a clientes como una necesidad. Quiero que a partir de los 50 trabajen a clientes por gusto. ¿Saben? Que un día reciban un correo y, arquitecto, lo seguimos en redes, nos encanta su trabajo, fíjese que tenemos una idea de remodelar nuestra casa, déjeme ver, vamos a hacer una cita, la cita cuesta tanto, si gusta, ¿no? Nos podemos ver, si no, pues todo bien, ¿no? O sea, porque no lo necesitan. ¿Por qué? Porque ustedes son su propio cliente, como Barragán. Barragán compraba tierra, construía, vendía. Compraba tierra, lotificaba, no construía, vendía lotes. Él fue un desarrollador. Entonces, con lo poquito que le quedó, porque su familia era de terratenientes, pero acuérdense que hay la revolución. Entonces, la revolución mexicana le quita a todas esas familias de ricos, le quita el 90% de sus tierras y los reparten. Entonces, a Barragán yo creo que es de las primeras generaciones que le toca salir realmente a trabajar duro, ¿saben? Se va de la ciudad de Guadalajara, se va a vivir a la Ciudad de México y empieza a construir, a vender, a construir, a vender. Siguiente, por favor. Y entonces así está muchos años. Todas esas son obras de él, que no creerían, ¿verdad?, que son obras de él. O sea, funcionalistas completamente. Que cuando uno tiene un buen ojo, está muy bonita esa ventana horizontal como las que hace Le Corbusier, o sea, está muy bonita esa extrusión del balcón, como lo que hace Adolf Loos, o sea, les está aprendiendo a todos, pero se cansa, se cansa hacia dónde lleva ese diseño de la modernidad. Siguiente, por favor, y se empieza a volver más un desarrollador. Hay una carta muy famosa que está por ahí, que se las mandó a todos sus clientes diciéndoles que se despedía, que ya renunciaba de su despacho, ya no iba a trabajar para clientes, que les agradecía a todos. Entonces, Barragán ya no trabajó para clientes, entonces él solo se compra unas tierras, muchas hectáreas, siguiente por favor, de unas tierras que le llamaban tierra mala. Eran unas tierras que estaban muy lejos del centro de la Ciudad de México, llenos de lava volcánica. Así, ¿qué puede construir ahí? ¿Saben? Son unos terrenos completamente agrestes, te salía la serpiente, te salía las lagartijas, te salían los alacranes, era un lugar inhóspito, ¿no? Pero Barragán, con muchísima fe y con muchísima visión, hay una gran frase que me gusta mucho de Frank Lloyd Wright. Él decía que el arquitecto es un poeta, ¿no? Y decía, esencialmente, el poeta es alguien que vea futuro. Si el arquitecto no ve cuando menos 10 años en el futuro, no le llamen arquitecto. Entonces, el arquitecto tiene que tener esa capacidad de imaginar lo que viene, ¿no? Y cuando ustedes diseñen, algo muy bonito es diseñar pensando en cómo quiero que la gente, o cómo me imagino, más que cómo quiero, que sí puedes influir, pero no. Tienes que imaginarte cuáles van a ser las necesidades del futuro y diseñarlas hoy, ¿sabes? Eso es lo interesante. Siguiente, por favor. Entonces, Barragán le vende lotes de 1,000 metros cuadrados, de 2,000 metros cuadrados, en donde, fíjense la casa de arriba, parecería que es la casa Farnsworth, ¿no? Con los pilotes de la Villa Savoy.
era lo que estaban haciendo los arquitectos en los 1940 y tantos, ¿no? En todo el mundo, no solamente en México, porque ya tuve el honor y el gusto y el placer de ir a Honduras, de ir a Colombia, de ir a Ecuador, y hay arquitectura como esta en todos lados, pero no con esos paisajes, no con esas topografías de piedra. Entonces, el equilibrio, siguiente por favor, el equilibrio es algo siguiente por favor, que se busca, ¿no? Entonces, cuando todos estaban haciendo esto, siguiente por favor, fíjense por ejemplo esta siguiente obra, una obra maestra, pero que podría ser una casa de Richard Neutra, ¿no? Este gran arquitecto. Acuérdense que todo se estudia a partir de la historia. Todo se estudia de atrás para adelante, ¿no? Si ustedes ahorita quieren aprender en serio la arquitectura, pues se tienen que aprender historia del arte y se tienen que ir desde los egipcios hasta acá, ¿no? Y uno por uno, para ir conectando. Si nomás quieren aprender ahorita con los que están de moda, pues nunca van a entender por qué los que están de moda están haciendo lo que están haciendo. Entonces, siempre tienes que irte a estudiar atrás y atrás y atrás y atrás para entender de dónde viene, pues, ¿sabes? Porque si no, nomás estás siguiendo la corriente y nomás dejas que te lleve la ola. Pero si te vas para atrás y reflexionas un poco, eso fue lo que a mí me ayudó. Esto es José María Buendía, siguiente por favor. Esto es Macheto y Luis Barragán, siguiente por favor. Y Barragán empieza a hacer esto, se desconecta de la arquitectura contemporánea de su momento, que era el lenguaje internacional, y empieza a hacer un equilibrio con estas casas que parecen haciendas, pero con estos grandes claros y estos grandes ventanales que trajo la modernidad. Siguiente por favor. Siempre con esta melancolía. Siguiente por favor. Siguiente por favor. Siguiente, por favor, en donde decimos que Barragán no solamente es el arquitecto del color, siguiente, por favor, sino que es el arquitecto de la luz. Entonces, si ustedes pintan a Barragán de blanco, es igual de fuerte. El color es solamente un mecanismo para potenciar una sensación. Eso es una capilla, entonces el color, sangre, la sangre de Cristo, te sientas y vibra, ¿no? Y estás viendo el Cristo enfrente de ti, y entonces tu cerebro automáticamente percibe dolor, ¿no? Pero es algo completamente planeado. Cuando uno analiza la geometría de Barragán, entiende por qué la luz entra por aquí, es una capilla, está orientada hacia el este, esa ventana es de este, para que la luz de la primera alba, la primera rayo de sol entre y las monjitas estén ahí sentadas. Y fíjense cómo el muro detrás no es ortogonal, tiene una inclinación. Entonces la ventana se vuelve un embudo. No es una ventana de este tamaño, es una ventana que está así y el muro crece así. Entonces es un embudo como los que veíamos verticalmente en los cenotes. Aquí lo vemos horizontalmente, ¿no? Entonces eso es bien interesante porque eso es sección. La sección trabaja de una forma tanto horizontal como vertical en la arquitectura y que te permite generar patios horizontales o patios verticales, ¿no? Siguiente, por favor. En donde los patios de Barragán tienen una capacidad de desconexión. Esa palabra es clave, la desconexión. La arquitectura de Barragán no habita hacia afuera. Las fachadas, digan ahorita ustedes una fachada de Barragán que recuerden. Piensen así rápido. ¿Cuál es la fachada? Porque si yo les pido a todo el auditorio que me dibuje la Villa Savoy de Le Corbusier, seguramente el 90% me la pueden dibujar. Pero si yo les pido que me dibujen, siguiente por favor, la casa de estudio, muy pocos me la van a poder dibujar, ¿no? Porque Barragán tuvo dos pecados: no estudió arquitectura y no dio clases. Si hubiera estudiado arquitectura, quizá hubiera tenido un conocimiento mucho más de geometría descriptiva, de volumetría, de no sé qué. Barragán tenía este espíritu de ingeniero y para él la fachada era solamente una representación del interior. Que ojo con esto, hay una belleza implícita, intrínseca en la fachada. Una fachada plana, pero con este juego que ahorita está muy en tendencia en la arquitectura española, que es como una reminiscencia a esta arquitectura de baluartes, de murallas, de fortalezas que suben con los torreones y bajan. Eso lo van a ver en todos lados, ¿no? Barragán aquí lo hacía en los 1940, con esa terraza que le elevó, pero no es por una fachada. Esa terraza tiene muros de altura de 4 metros. Y dicen que originalmente no medía 4 metros el muro de la terraza. Dicen que le fue subiendo hilada cada año. Hasta que de repente dicen la historia, un cuento que me platicó el arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina, me dice,
que fue, lo visitó y que le dice, ahora sí, Bosquito, ya vivimos en la terraza más alta de México. ¿Por qué le dijo eso? Porque si tú tienes un pretil a esta altura y estás en la azotea, pues tú ves los vecinos, ¿no? Ves las azoteas de todo el mundo. Pero échale otra alada y vas a ir borrando, y borrando, ¿verdad? Es como si yo le echo altura a este muro, voy a ir borrando las primeras filas de la sala y de repente ya nomás me van a quedar las de atrás. Pero si le subo quizá a la misma altura de ellos, ya nadie me va a ver y yo ya nomás voy a ver el cielo, ¿no? Eso es lo que hizo Barragán en su terraza. Le dio hasta que tapó los tinacos y las azoteas de todo el mundo, entonces ya no tenías referencia. Puedes estar en el piso 400 porque ya no tienes referencia, ¿no? Ya el cielo es lo único que ves, ¿no? Entonces, esa capacidad, siguiente, por favor, de utilizar, porque eso es algo muy filosófico, ¿no? El vivir con uno mismo, la abstracción, o sea, eso no te sale nomás como un ingeniero, eso es un artista, ¿no? Pero la clave de Barragán, todo es su recorrido, que lo aprende mucho en los palacios, palacetes árabes, en la Alhambra, en estos palacios que está todo conformada la Alhambra, el Alarife. Siguiente, por favor. Y siempre está esta condición de desconexión. O sea, tú te metes en una obra de Barragán y haz de cuenta que te metiste a otro lado, ¿sabes? O sea, es como un portal, ¿saben? Es un portal. Entras, abres la puerta de una casa de Barragán, cierras la puerta y bienvenido a no sé dónde. O sea, de repente hay una desconexión y va generando espacio tras espacio para irte desconectando, hasta terminar en los patios. Siguiente, por favor. Son conectores, ¿no? O sea, este es el tercer espacio de esa casa. Primero llegas a un vestíbulo. Después de ese vestíbulo, abres la puerta y llegas a otro vestíbulo donde están las escaleras, donde está llegando la luz desde arriba. No ves patios, no ves nada. Después de ese vestíbulo hay una puerta. Abres la puerta y llegas ahí. Entonces, ahí ya estás en medio del agujero de gusano, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final de ese agujero de gusano hay otro lugar loco, ¿verdad? Con esa piscina azul, con un muro rojo. Siguiente, por favor. En donde hay una intención muy clara de generar una secuencia de espacios que se articulan a partir de la luz. La luz, y con una filosofía que yo le llamo introspectiva, de aislamiento, ¿no? De darle al humano, al habitante, lo que tienen las monjas en los conventos, ¿verdad? Los monjes, una conexión con algo superior, ¿no? Y eso no lo vas a conseguir escuchando el ruido de la calle. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí vámonos un poquito más rápido, jóvenes. El muro pantalla y la arquitectura introspectiva, pues es... Siguiente, por favor, son búsquedas. Todas las casas que les muestro, todas están dentro de condominios privados cerrados de la zona metropolitana de Guadalajara y ciudades contiguas. Y esto porque es importante decirlo. Mies van der Rohe decía que la arquitectura debe ser un reflejo de su época. La arquitectura tiene que expresar la época, ¿no? Tiene que expresar la tecnología de la época, tiene que expresar la mentalidad de la época, tiene que expresar las aspiraciones de la época, ¿no? ¿Cuál es la época que nos toca en este contexto? Siguiente, por favor. Pues es una época de delincuencia, es una época de hacinamiento, un poco, ¿verdad? Porque de repente ya las casas de interés social que hacen los gobiernos ya no son de 6 metros, ahorita ya son de 4, ya hay unas, creo que me han dicho que hasta de 2,5 de frente el terreno. Entonces, como ya somos muchísimos, ¿verdad? Quizá en la época de Barragán, en la época de Le Corbusier había 3,000 millones de habitantes, no lo sé, 2,000 millones, ahorita creo que ya vamos para los 9,000 millones. Entonces, ¿cómo le das vivienda a 9,000 millones de seres humanos? O sea, no está fácil, pues, no es fácil. Entonces, esta es una arquitectura que va reflejando como esta intención de individualidad en un mundo donde
donde ya eres uno más de otros 8,000, 9,000 millones, pues. Y siempre empiezo con Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, porque antes empezaba con esta charla con una frase que decía, porque con la primera obra no llegas. Ir construyendo es ir haciendo un camino para llegar a no sé dónde, pero está mejor allá que aquí. Picasso, cuando hace esta obra, que yo creo que es de las primeras que podrían considerarse después arte cubista, se la muestra a sus amigos y a nadie le gusta. A su corredor de arte, a sus amigos pintores, todo el mundo le dice, ¿sabes qué? Te pasaste, ¿no? Te excediste, ¿no? Esto ya no es bello. La guarda, le pone un trapo, 10 años la oculta de su repertorio. Pero después va a hacer otras 10,000 obras cubistas, ¿sabes? Entonces es lo mismo del arquetipo. Picasso repitió la técnica hasta que se cansó, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, en estos ejercicios de vivienda, en donde ustedes tienen también, porque todos vamos a trabajar en este mismo tipo de lotes pequeños, 10 de frente ya se vuelve un lote grande, ¿saben? Ahorita ya el lote promedio empieza a ser de 7, ¿saben? Ya 10, olvídate, ya 10 vives en una mansión. Entonces, todas estas casas en donde estás hacinado, siguiente, por favor, y estás viendo casa al frente, casa a un lado, el vecino te escucha cada que le pegas a la pared, lo que quieres es privacidad, pues, ¿no? Entonces, en estas primeras casas hicimos ese muro pantalla que nos ayudaba a no ver directamente hacia los coches y ver a jardines. Siguiente, por favor. El muro lo que nos hace es delimitarnos las vistas. Siguiente, por favor. Y hacemos una arquitectura de refugio, ¿no? Una arquitectura bastante cerrada, bastante hermética, pero siempre con pequeños gestos y pequeños guiños que te hablan de que adentro están pasando cosas, ¿no? O sea, como ese misterio de que te enseño, pero casi nada, ¿no? Te enseño solamente lo suficiente para expresarme con ese misterio. Siguiente, por favor. Y pues nada, son esas cualidades que les decía, el lleno sobre el vacío. Siguiente, por favor. Hay proporción áurea que les voy a hablar más adelante. Nunca exacta, pero siempre buscándola, ¿no? La ley de los tercios, el tratar de jugar con el número áureo en la fachada, estaba en esa primera casa Holguín. Siguiente, por favor. Adelante. Y muy contrastante, ¿no? Hay como una dicotomía entre lo cerrado de afuera, pero siempre con esos pequeños gestos, porque la introspección no significa cerrarte al exterior. Significa hacer consciente que tanto quieres estar expuesto al exterior. ¿Sabes? No significa voy a ponerte una pared de 7 metros a la calle. No, significa, oye, yo sé que la calle está ahí, pero voy a darle como un poquito la espalda y si quiero voy a dejar por ahí algún espacio para poder asomarme y saber qué está pasando, pero casi como en una torre, ¿sabes? Un vigía, ¿no? Como hacían esas torres medievales que les dejaban como unas pequeñas grietas nomás para que quepa el arquero, ¿verdad? Y por eso tenía estas formas. ¿Han visto esas formas? Esos huecos son delgaditos en la parte más exterior de la cara y se abre, ¿verdad? Para justamente eso, para que la flecha salga, pero que no entre la flecha. Entonces, siempre esa arquitectura medieval también ha inspirado mucho, pues obviamente la Alhambra y todas estas fortalezas, las Casbah, que inspiraron a Barragán y a muchos. Siguiente, por favor. Y adentro, pues es luz. Una de las búsquedas más importantes que yo les diría es la luz, es entender cómo, digo, yo sé que ustedes van a aprender mucho a lo largo de sus años y hay toda una corriente que vamos a llamarle el elogio de la sombra. Hay este texto que ahorita está muy presente, que tiene ya más de 100 años, que escribió una persona que ni era arquitecto, Junichiro Tanizaki el elogio de la sombra, en donde habla de cómo la arquitectura japonesa hizo uso de una deficiencia, porque no era a propósito. La arquitectura japonesa es oscura por una necesidad, porque llueve mucho y está lleno de bosques. Entonces, a la luz ya le cuesta entrar a la casa, cruzar todos los bosques, ¿no? Y ya cuando entra a la casa, pero como llueve tanto, tienen que hacer techos altos, techos largos, para que el alero proteja la casa. Entonces, la luz le cuesta entrar a la casa. Y luego hicieron estos paneles de hojas de arroz, el shoji japonés, que te delimita como una pared. Entonces, la luz, dice esta persona, que después de que atraviesa el árbol, después de que atraviesa el techo, después de que atraviesa el shoji, llega ya debilitada, ¿no? Una luz súper suave.
una luz muy, muy indirecta, ¿no? Una luz muy delicada. Entonces, es muy bonita también la sombra, ¿no? El trabajar con la ausencia es muy bonito. Y depende de qué quieran hacer, ¿verdad? Quieran hacer una arquitectura, la que ustedes quieran, simplemente tienen que ser conscientes de cuál quieren. A mí siempre me ha gustado la luz. A mí espacios oscuros, espacios húmedos, espacios... no me gusta, ¿no? A mí me gusta, soy una persona alegre, entonces, siguiente, por favor, estoy buscando una arquitectura que esté llena de luz, que no tengas que encender las lámparas hasta que caiga la noche. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Una vez una señora que no era arquitecta me dijo unas palabras súper sabias. Me dice, ¿por qué buscarías la penumbra si de todas maneras, o sea, ¿por qué buscarías la penumbra en la arquitectura si de todas maneras va a caer la noche? Va a llegar sola la penumbra, ¿no? ¿Por qué hacer ya una arquitectura penumbrosa de día? Me hizo mucho sentido, ¿no? Pero bueno, depende. Hay mucha gente que le encanta estar en el rincón donde no te da el sol. Y ahí yo tenía un amigo que no le gustaba abrir las cortinas. O sea, depende, ¿verdad? Y hay que potenciar eso, ¿no? Siguiente, por favor. Vámonos al siguiente proyecto. Y les pongo todos estos proyectos de forma cronológica para que aprendamos que en cada proyecto van a ir aprendiendo algo que van a ir utilizando y se va a volver, yo le llamo como mi caja de herramientas. Entonces, el muro pantalla no es un elemento que se utilice siempre, es una herramienta que se utiliza cuando tienes generalmente terrenos largos. ¿Por qué? Porque para hacer una pantalla necesitas tener el espacio suficiente para hacer un patio. Cuando tienes un terreno muy compacto y tienes que poner muchos espacios, pues no te va a caber hacer un patio más allá del necesario que muchas veces está en la parte de atrás, ¿verdad? Que cuando no hacen patios en la parte de atrás, se vale, pero se complejiza un poco. Casa para ver al cielo del 2015, siguiente por favor. Les pongo esa imagen del peine de los vientos de Eduardo Chillida para ponerles de manifiesto el aprendizaje de mi maestría con una frase de Eduardo Chillida, un gran escultor europeo, que dice, todo se arregla quitando. Es una frase muy bonita, todo se arregla quitando. Y fíjense cómo se relaciona otra vez con la sustracción, con eliminar, con la estereotomía. Siguiente, por favor. Entonces, lo que empiezo a hacer después de la maestría en España, empiezo a entender qué era la buena arquitectura y qué era manierismo, qué era falso, qué era innecesario, ¿sabes? Y entonces empiezo a entender los valores de la potencia de una idea, de la simplicidad de una idea, en vez de estar pensando que vas a hacer una arquitectura con un muro de piedra aquí y un techo de madera acá y un muro de concreto acá. A ver, todo de una, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque eso es lo potente, ¿no? O sea, si entre más materiales utilices, la idea se diluye. Pero si haces toda una casa de concreto, puede ser la peor casa, pero se va a ver bellísima, porque es de una sola pieza, ¿no? Siguiente, por favor. Y esta casa, todas están dentro de estos límites que te ponen los fraccionamientos de no construcción. 3 metros atrás, 2 a los lados, 5.50 adelante. Y esta casa, empiezo a entender el sol. Tenía una fachada poniente atrás y entonces la sala comedor le dimos la vuelta y la mandamos al este. Para no estar viendo a los coches, le pusimos un muro pantalla y le pusimos un jardín y después le pusimos la sala comedor y empiezo a trabajar con muy pocos ejes. Es una arquitectura prácticamente miesiana en el sentido de que hay ejes longitudinales y transversales. Casi todas estas casas empiezan a tener escaleras de una sola rampa. Un gran maestro en la maestría, Francisco Mangado, me habló de que las escaleras de una sola rampa eran más bonitas. Y entonces, como de alguna manera me enfrasqué en eso y empecé a entender que la escalera de una sola rampa te articula el espacio de maneras muy interesantes, ¿no? Entonces, fíjense cómo el espacio siempre alrededor de la escalera de una sola rampa te articula ese pasillo que te lleva a 2 recámaras atrás, la principal adelante. Repetimos la pantalla abajo e inspirados en la arquitectura portuguesa contemporánea de Nuno Grande, de los ARX con su casa en Juso, dijimos, ¿por qué no volamos como ellos una pantalla arriba como la que tenemos abajo? Siguiente, por favor. Y de esa manera envuelve, fíjense la sección, se envuelve tanto la planta baja como la planta alta con estos 2 cuerpos, ¿no? Estos 2 cuerpos que te generan 2 patios, captando la luz del este. Siguiente, por favor. Ese es el resultado y empezamos a ver esta lógica de los 3 materiales. Piedra, concreto, color blanco. Es una pieza inspirada en la proporción áurea. La proporción áurea es una ley de eficiencia de la naturaleza que podríamos llamarle también la ley del mínimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque la proporción áurea guarda, como los fractales, la proporción
más pequeñita en formas muy, muy grandes. Entonces, la proporción áurea existe en todo nuestro cuerpo, existe en los caracoles, existe en la forma en que crecen los árboles, en la forma en la que crecen algunas galaxias, en la forma en la que se desarrollan algunos elementos como los huracanes. Entonces, si queremos hacer una arquitectura cargada como de ese espíritu primitivo, ¿no? Como vemos ahorita esos caracoles, ¿verdad? O sea, me encantaría que en 2000 años vean esas casas y digan, órale, o sea, tienen la misma proporción que un caracol, ¿no? Si ustedes dividen 10 entre 1.618, les va a dar 6.18, que es lo que tiene la pieza en su altura, más o menos, porque el terreno medía 12, me quitaron 2 de laterales de restricciones, me quedaron 10 de frente. Entonces, por eso la casa tiene un pretil muy bajito para tratar de volverse una pieza áurea. Y por eso la ranurita que también puse en la casa Holguín está justo a 6.18 medidos del lateral para que al menos tu cerebro pueda leer dónde se divide el cuadrado del rectángulo áureo. Siguiente, por favor. Vámonos si quieres cada 2 segundos, dale. Es una pieza muy geométrica, muy pura, y me encanta porque te guarda ese misterio del patio de atrás, ¿verdad? En esa primera foto me gusta mucho el color de la oscuridad, de la sombra, de qué está pasando ahí detrás, y pues entras y descubres ese jardín en una casa de fraccionamiento que no es muy grande, y esa conexión, eso es lo más bonito de la casa, ¿no? Como el juego en sección del patio abajo y el patio arriba, pero un patio flotante, te genera un espacio que en sección se estira, ¿no? Y eso es algo que le aprendemos mucho también a Campo Baeza, que le aprende a Le Corbusier y a Adolf Loos, el espacio estirado o el round plan que le llaman ellos, que es una planta continua que se va integrando a través de plataformas. Siguiente, por favor. En donde decimos, permítanme, en donde decimos que, siguiente por favor, la relación entre el interior y el exterior debe de existir, pero no debe de ser completamente evidente. Desde un cierto ángulo, siguiente por favor, adelante, la casa se ve cerrada, ¿no? A la calle, se ve hermética. Pero después, desde otro ángulo, la casa es abierta. Entonces, eso es bien interesante que se pueda explorar, ¿verdad? Que la pieza te permita ver, pero no ser visto, guardarse, pero al mismo tiempo abrirse, siempre con ese carácter de objeto, ese carácter de pieza que los portugueses lo entienden muy bien. Los maestros portugueses te hablan del objeto, el objeto. Agarran tu maqueta y le dicen objeto. Entonces, no son muros de esto y muro de madera y este pintado de azul y este pintado de rosa, no, es tu objeto. Trata la arquitectura como un objeto. Es como si en su piel tuvieran distintos colores. Pues no, es un solo color, ¿verdad? Ya después te vas quemando y vas agarrando distintos colores, pero es un solo color, ¿no? Siguiente, por favor. En el 2016, Casa Verona, que es de mis favoritas particulares, siguiente, por favor, ya no hay muro pantalla. Traté de hacer un muro pantalla, pero no tuvo sentido. Se siente como cuando estás haciendo un rompecabezas y le pones una pieza que queda, pero no queda, ¿verdad? Te das cuenta cuando estás forzando la planta. Eso me pasó con esa casa. Y es una fachada poniente. Y es bien interesante porque es una fachada poniente que son 2 recámaras al frente. Cuando tienes 2 recámaras al frente es complicada la fachada, porque quieres guardar la proporción de lleno sobre vacío y tienes muchas ventanas. Entonces, esta fachada quedó bien porque una de las ventanas se gira para no ver al poniente y queda viendo al sur. Y la única la ventana que sí queda al poniente queda con esa losita del balcón. Y la ventana que queda abierta al sur no tiene losita para que la luz le penetre. Entonces es una fachada que se siente como trabajada por el sol. Me gustó tanto que me trabé en esa fachada como 2 años y no hacía otra. Lo bueno es que la superé. Siguiente, por favor. El patio articulador, jóvenes. El patio es el otro mecanismo. Muro pantalla, concatenación que ahorita vamos a hablar. El segundo mecanismo es el patio articulador. ¿Qué significa articulador? Que conecte espacios, porque un patio nomás ahí en la esquina ventilando nada no funciona. Siguiente, por favor. Fíjense cómo este patio articuló muy bien. Les decía de cómo cuando uno diseña pensando cómo quiere que la gente viva o cómo la gente va a necesitar vivir en el futuro, es cuando estás viendo hacia adelante. Esta casa es 2016,
2016, la pandemia fue 2019, pero yo aquí ya estaba pensando en recámaras en planta baja que pudieran servir con baño para la visita y también baño para que se pudiera transformar o en recámara o en estudio, que después se vuelve ya un espacio clave. La cocina ya no tiene el cuarto de lavado clásico que tenían todas las casas antes. El cuarto de lavado ya en esa casa lo mandamos hasta la azotea. ¿Para qué? Para que se liberara la planta y que tuvieras una conexión directa de la cocina hacia el patio. Y esa recámara, el objetivo es darle intimidad, ¿verdad? Porque la filosofía, les decía que había 4 elementos a la hora de diseñar. El primero es el sol. El segundo es, bueno, el primero es el sol, las condiciones climáticas, la ventilación, la humedad. El segundo es la morfología del terreno, la topografía, las dimensiones, la geometría del terreno. El tercero son las condiciones reales, el presupuesto del cliente, las limitantes legales del predio, las restricciones de altura, retiros, retranqueos, dimensiones de patios, todo eso que ustedes no pueden modificar, todo eso es el tercer punto, ¿no? Y el presupuesto es uno de los más importantes. Decíamos ahorita en la plática, a los que van a tener el privilegio de diseñar antes de salir de la carrera, antes de sentarse a dibujarle la casa al tío, díganle: tío, ¿cuánto tienes? Así, ¿cuánto tienes? No sabemos, no sé qué. A ver, mira, vamos a sacar ChatGPT. Ahorita ya tienen la ventaja del ChatGPT, es una belleza. Al ChatGPT tú le dices: ChatGPT, queremos construir una casa en el fraccionamiento tal de Ciudad de Guatemala, vamos a empezar en el 2026, queremos que contemple seguro social, queremos que contemple indirectos, queremos que contemple supervisión de obra, queremos que contemple supervisión, queremos hacer una casa a nivel medio, queremos pisos porcelánicos de 80 por 80, queremos puertas. ¿Qué carpintería te gusta, tío? No, pues que me gusta ahorita lo moderno, MDF lacado de blanco, puertas MDF laqueada de blanca. ¿Te gustan las cubiertas de cuarzo? Sí, cubiertas de cuarzo en toda la casa, ok. Y así te vas, ¿no? ChatGPT va a ser sumamente eficiente en decirte el rango de costo va a ser aproximadamente entre $800 a $1,200, $1,500. Entonces ya tu tío le vas a decir: agárrate el promedio, tío. Entonces agárrate $1,000, ¿cuánto tienes? No, pues es que tengo, no sé. Ok, pues lo que tengas, divídelo entre $1,000 y esos son los metros cuadrados de construcción que te alcanzan. Antes de aventarte las ideas, los sueños y todo lo que quieras, hagan ese ejercicio, jóvenes. ¿Por qué? Porque si no van a diseñar proyectos increíbles que no se van a construir. Y la mayoría de los arquitectos tienen proyectos que no se construyeron. Y porque no tenemos la cultura de entender lo importante que es la economía. No sabemos cuánto cuestan las cosas. Tú siéntate con un arquitecto y te va a decir: no, que el material, que no sé qué. Pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto te cuesta el metro cuadrado de instalación de eso? ¿Cuánto te cuesta? Nadie sabe. Muy pocos arquitectos saben construir y saben cuánto cuestan las cosas. Entonces, yo digo que el futuro de la arquitectura es la construcción. Porque ustedes ya son de la generación de la inteligencia artificial. Y los que vienen detrás de ustedes ya van a estar haciendo proyectos increíbles a los 15 años. ¿Saben? Entonces, ¿cómo le vas a competir a un chavo que ya te sabe hacer proyectos increíbles a los 15 años? No te vas a ver construir. Entonces, el futuro es convertirse en diseñadores constructores. Pero bueno, aquí va con todo esto a que la intención, el cuarto punto otra vez, ¿no? Las condiciones climáticas, las condiciones morfológicas del terreno, las condiciones materiales, vamos a llamarles, del proyecto, presupuesto. El cuarto, jóvenes, es uno de los más importantes y es el que habla de ustedes, es su filosofía. ¿Quieres hacer arquitectura oscura o quieres hacer arquitectura iluminada? ¿Quieres hacer arquitectura piedra? ¿Quieres hacer arquitectura de concreto? ¿Quieres hacer arquitectura esbelta o quieres hacer arquitectura pesada? ¿Quieres hacer tectónico o quieres hacer estereotómico? ¿Qué quieres hacer? ¿Verdad? Entonces, esa intención, yo siempre la he tenido claro que es intimidad. Siempre que estamos diseñando, estamos pensando cómo le damos intimidad a todo esto que estamos haciendo. Siempre la intención es la intimidad. Entonces, la recámara en planta baja, van a verlo en todos los proyectos. ¿Cómo la iluminas y la ventilas de forma que no te vean desde afuera? Es uno de los objetivos. Aquí la recámara ve al patio. Ahorita vamos a ver cómo otras recámaras ven a patios laterales. Nunca hacia la calle. Nunca directamente hacia la calle. Siguiente, por favor. Esa sección se va a repetir en todos los proyectos. El remate
es algo que tienen ustedes que siempre estar contemplando en el recorrido, ¿no? La arquitectura se vuelve un recorrido visual, así como cuando estás grabando una película, siempre estás pensando en qué está en la toma, ¿verdad? ¿Cuál es la toma? En la arquitectura la toma es el remate, ¿verdad? El remate es el fondo de lo que hay en el recorrido. El remate puede ser un muro, o como en estas casas, el remate es el cielo, o el remate es el patio. Entonces, en casas pequeñas, cuando el remate es el patio, el último patio, tratas en lugar de que tu visual termine en 1 metro o que termine en 2 metros, tu visual termina, como en este auditorio, termina en 20, 30 metros. Entonces, son esos trucos, siguiente por favor, que vamos utilizando para darle, una de las máximas de esta arquitectura es que el espacio se sienta amplio. ¿Sabes? Porque si vas a vivir ahí, si quiero que sea tu único refugio como un monje, pues al menos te voy a dar lo más grande que te pueda dar. Si tu terreno es 4 metros, tengo que hacer que se sienta lo más grande de 4 metros. Siguiente, por favor. 3 materiales, piedra, madera, blanco. Ahí está esa arquitectura como si fuera un bloquecito, que le sustrajiste la pieza de abajo y son las cocheras, que le sustrajiste la pieza de arriba y es la recámara, el patio, la terraza. Siguiente, por favor. Y entras... Adelante, si quieres cada 2 segundos, entras y no hay un remate como en las casas de Barragán, que tenías un muro y luego tenías que esquivarlo y luego llegarlo. Ahí el remate es ese. El remate es esa escalera que te deja ver a través de, y en segundo momento llegas a ese patio. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen muchos juegos de trampas visuales de remates de muros, su casita de 4x17 se va a sentir como de 1 metro, ¿no? Entonces, los remates los pueden ir, o más bien el espacio lo pueden vestibular a través de la compresión en planta. Si ustedes veían la planta de esa casa, te recibe en 2 metros y luego crece hasta el eje de la ventana a 7 metros y luego crece hasta el eje del lindero hasta los 10 metros. Entonces, no solamente crece en sección, ahí se ve muy bien en la planta, ¿no? Crece en planta. Entonces, es jugar a crecer el espacio tanto en planta como en sección. Siguiente, por favor. Y aquí aprendemos otro mecanismo que es la concatenación. Es juntar 2 dobles alturas a través de una secuencia de diagonales. Entonces, entre más ustedes jueguen con esas diagonales, si cuando ustedes pongan su sección y dibujen una diagonal, entre más larga sea, significa que están estirando el espacio. Siguiente, por favor. Y ahí aprendimos, como le veíamos en ese patio, que, mira, si quieres, regrésate al patio. Que cuando tú tienes el mismo material en el piso, en el muro y en el techo, se genera lo que Peter Zumthor le llama atmósfera. Una sensación natural que te envuelve, que cuando lo combinas con la luz, como que le diste vida. Entonces, originalmente ese patio, el espejo de agua era negro y los muros de afuera eran rosas. Por diferentes razones terminó así, pero fue algo muy positivo, porque pareciera que todo es como la misma topografía, ¿no? Como en esas fotos del cenote, como que si todo está hecho del mismo blanco. En la siguiente casa, vámonos a la siguiente casa. En la siguiente casa, en la cueva, por eso le puse la cueva, porque me quedé con esa idea en casa B y dije, a ver, vamos a seguir con esa misma idea, todo blanco, porque querían en ese momento combinar el rosa con otras cosas. Pero después de que vi ese patio dije, no, ya no vamos a combinar, ahora vamos a darle fuerza al blanco, ¿no? Visitando un proyecto de Gunnar Asplund en Estocolmo, describí un juego de columnas que hacen una capillita de crematorio que tiene una serie de columnitas alineadas por filas, como 4 o 5 columnas a cada 2,5 metros, 3 metros, todas blancas, y cada blanco detrás de la columna es diferente tono, y dibujé y le dije, la profundidad del blanco, o sea, el blanco depende de cómo le pega la luz, va cambiando de color, como en esa pintura de Malevich. Entonces dije yo, ok, ahí me acordé de eso, ¿no? Y me dije, claro, o sea, cuando trabajas con el blanco y trabajas con las profundidades y cómo la luz le penetra, se vuelven espacios muy vivos, porque son muchos tonos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en este proyecto, que seguimos con esa misma lógica miesiana de diseñar con muy pocas líneas, es un proyecto para una arquitecta que me pide un sótano. Entonces, la búsqueda es la luz. Entonces, ¿cómo hacemos un sótano con luz? Con un patio. Si seguimos con la idea de la concatenación, el patio va a concatenarse con la planta alta y con la planta de arriba. Entonces, el sótano, fíjense otra vez, la escalera de una sola rampa.
muy pocas líneas paralelas, te van diseñando todo el proyecto. Y ya después, en el otro sentido, la proporción áurea, ¿no? Porque el terreno mide 11.50 por 25, le quitas 1,5 metros de restricción lateral, 3.50 posterior y 3.50 frontal, y te quedan 10 entre 1.61, 8, 6.10 más o menos, 6.18. Entonces, más o menos esa sala comedor, que me dio mucho miedo hacer, mide 6.18 por 6.18, y me dio miedo porque está chiquita. 6.18 por 6.18, o sea, como que no te cabe bien el sillonzote, ¿no? Pero al final todo salió bien. Esa casa yo tenía miedo, muchísimo miedo de construirla. Se tardó, después de que la terminamos de proyectar, a que se empezó a construir, se tardó como 1 año y medio. Y yo en ese tiempo dije, qué bueno que no se construyó. Dije, no, está muy loca, ¿no? O sea, tienes que subir 3 niveles para ir a la recámara principal. Fíjense, porque tiene sótano. En la siguiente planta... En la siguiente planta, fíjense, la recámara principal está hasta el 3er nivel, porque tenía esa obsesión de la concatenación. Pude haber dejado la recámara principal, bueno, pude y no pude, porque ya no cabía bien todo el baño y toda la cosa. Pudo haber cabido todo apretado, pero gracias a que ella es arquitecta y que tiene muy buen gusto, me aceptó y me dijo, no importa, mándame al 3er nivel. Entonces le dejé toda la sala comedor a doble altura. Arriba se quedaron las 2 recámaras de los niños y un área de TV. Fíjense cómo toda la casa está volteando hacia el sur. La única ventana que ve hacia la fachada es la de la recámara de la niña, que ya no podía ver hacia otro lado. Siguiente, por favor. La sección es la herramienta fundamental que ustedes tienen para trabajar. Ustedes tienen que trabajar todo el tiempo con secciones. Cuando tengan un proyecto, empiecen a dibujar secciones de espacios, de cómo se comunican, de que te asomas, no te asomas, jueguen a hacer secciones enterradas, secciones en flotantes, porque la sección es lo más bonito, porque es la que te relaciona entre los límites del espacio. Entonces, en esa sección, al momento de hacer la entrada por ese lado, fíjense cómo entras y el remate es como en la otra casa, el último muro, ¿sabes? Se vea todo el fondo del terreno. Entras compacto, que es otra de las cosas. Así como les decía que hay que compactar en la compresión horizontal, fíjense cómo te compacta en lo vertical. Entras a 260 y el espacio luego se hunde, ¿no? Es como si aquí nosotros pusiéramos ahorita arriba de mí un techo, pues aquí el techo viene y yo tengo 240, pero de repente baja y ahí ustedes ya tienen 290, algo así, un poquito como lo que pasa ahí atrás, solamente que como el techo está muy alto, no lo sienten. Si el arquitecto aquí hubiese querido potenciar más esa sensación, aplasta a los de atrás los arranca con 220, ¿sabes? Y ahí sí se sentiría fuerte el espacio, porque hay que quitar para luego dar, porque si no, no valoras, jóvenes. Siguiente, por favor. Vámonos, ahí está la concatenación. Ese es el cuarto de juegos del sótano. El espacio a doble altura es el patio, en donde le vamos a poner un árbol para que habite, porque el árbol, jóvenes, se vuelve el altar. Siguiente, por favor. El árbol es como la vida. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y ese es el resultado, son los 3 materiales. El basamento prehispánico, aquí usamos esta nueva carta, que va a ser el basamento, porque cuando tú tienes que elevar la pieza, elevar el objeto, tienes que pensar qué vas a hacer. Puedes hacer una escalera independiente, ligera, puedes hacer escalones flotados, o puedes trabajar la topografía como un basamento, ¿no? Entonces aquí nosotros trajimos una escalera extra a la restricción lateral, porque acuérdense que ese pasillo es obligatorio. Fíjense cómo se repite con la casa del vecino, los patios quedan espejeados siempre en esos lotes. Entonces el traer esa escalera, alinearla con la otra, siguiente por favor, le da a la casa esa sensación de basamento, ¿no? De plataforma prehispánica. Y arriba el elemento, esa ranurita que me gusta como gesto, es totalmente funcional, ¿no? No está pintada, no está dibujada. Es el cuarto de lavado que necesitaba ventilación y no sabía cómo hacerle la ventana hasta que dije, pues que el muro no toque el techo, que se separe poquito para que nadie quepa por ahí y no le tenga que poner ventana. Porque si la hago más grande, pues ya cabe un niño ratero, entonces se te meten. Entonces, a 25 centímetros no cabe el niño ratero. Entonces, no necesito ventana. Y como es un cuarto de lavado, no necesita ni vidrio ni mosquitero. Y como queda al lado de la entrada principal, le pude hacer el muro en escuadra y eso empieza a trabajar la pieza, como acuérdense, como objeto. Siempre es importante trabajar el objeto, por eso la maqueta es tan importante, porque es la que te permite ver el objeto completo. Cuando trabajas el alzado, nomás ves una fachada, otra fachada.
la maqueta o el modelo 3D es genial porque te permite ver la pieza completa. Siguiente, por favor. Vámonos hasta el interior, la pieza por fuera y adentro otra vez, ¿no? Lo absurdo. Siguiente. Adentro vive ahí una doble altura en el sótano llena de luz y vive un árbol, ¿no? Entonces, es un sótano lleno de luz. Siguiente, por favor. En donde hay un contraste bonito, porque del lado del sótano donde está el cuarto de juegos hay una penumbra agradable, pero luego al lado ya está la luz, ¿no? Entonces, el aprender a regular la luz es de las cosas más bonitas que tiene la arquitectura. Siguiente, por favor. Y que tiene el cine y que tiene, ahora que me metía, ¿verdad? Ahora la cámara, es bien bonito estar jugando con la luz perfecta, porque la cámara podrá ser mala, pero si la luz es buena, la foto o el video queda bien. Siguiente, por favor. Lo mismo es la arquitectura, o sea, podrás tener los peores enjarres del mundo, todos ahí mal revocados, podrá estar ni siquiera pintada. ¿Alguna vez han entrado a una obra gris o una obra en construcción y que se ve genial? Porque está bien hecha, ¿no? Porque la geometría, la proporción, le pega la luz bien. Y hay gente que dice, ya, sí, déjenla, ¿no? Pero esos son los más locos. Siguiente, por favor. Y esa es un poco de lo que significa la concatenación. Fíjense cómo muchos espacios están apareciendo en el mismo espacio. Estás en la sala y estás viendo quién llega por la puerta principal, quién llega por el sótano y quién ya subió las escaleras. Entonces, eso es un poco el ejemplo de cómo es la cueva, ¿no? Que está llena de estos accidentes. O, por ejemplo, a mis alumnos siempre les invito, hay una sección en este libro, por eso estoy grabando la charla, porque la voy a hacer un pequeño librito, y va a haber una sección en el librito donde hablemos de los hábitats de los animales. Entonces, lo que son los termiteros, lo que son los hormigueros, todas estas arquitecturas que hacen los insectos, hacen los mamíferos excavando, generan túneles. Y esos túneles se comunican con otros túneles. Entonces, es como si estuvieras cortando justo en la intersección de varios túneles y ves subiendo la hormiga que va por allá, ¿no? O vas viendo la hormiga que va por el otro lado. O sea, alguna vez en una escuela en la ESAR donde daba clases, había un árbol que se pudrió porque se lo comieron las termitas. Pero lo bonito es que alguien lo cortó y se veían los túneles. Entonces, ese ejemplo es lo que es la concatenación, ¿no? Es la riqueza espacial de cómo se vincula un área con otra. Siguiente, por favor, vámonos al siguiente proyecto. Fíjense, esto es lo que les decía, ese es el remate, ¿no? O sea, el remate principal de esa casa es esa capa y trascapa de patio y patio, con la luz entrando desde afuera. Y el espacio de la sala comedor, se vuelven lienzos en blanco, ¿no? Por eso esta cueva blanca, le puse a la niña los colores de los globos para que se entendiera que el color se lo da a la gente, ¿no? El color, o sea, si ustedes viven en una arquitectura blanca, mientras no tenga muebles se ve fría, pero en el momento en el que llega la señora y le pone las orquídeas a la cubierta de la cocina, ya no necesita más, se equilibra, es algo loquísimo. Siguiente, por favor. Entonces, no le tengan miedo al blanco. Acabo de estar en Portugal, va a salir la serie en YouTube a partir de la próxima semana, en Portugal y en España. No hubo una casa que filmara que no tuviera puertas de comunicación blancas. Todas, así, todas. Y todas estaban de piso a techo, cosa que me dejó pensando a mí porque yo no las hago de piso a techo, porque yo prefiero que haya más masa. Pero ya después de ver esas, dije, no, es que sí está muy elegante, porque es una línea menos. El cerramiento es una línea y luego el techo es otra línea. Cuando nomás tienes la puerta de piso a techo, nomás hay una. Entonces, con ese argumento me ganan. Y además son muy baratas, porque se hacen de MDF. Entonces, la haces de MDF, la laqueas de blanco. Acabo de filmar una casa en Guadalajara del 2020 y tenía puertas blancas y la casa parece que la hicieron ayer. Entonces, es un tema de simplicidad. Siguiente, por favor. Casa en La Piedad del 2018. El terreno mide 10 por 35 y aquí utilizamos otra vez el muro pantalla que ya no había aparecido. Pero, ¿y por qué lo utilizamos? Porque tenemos un terreno de 35 metros de fondo con muy poco programa, con un terreno que baja 3 metros. Los clientes viven en La Piedad, Michoacán, una ciudad que en el 2014 la delincuencia descabezaban gente casi todos los días ahí. Entonces los papás dijeron, no quiero que mis hijos salgan a la calle, les vamos a hacer un cuarto de juegos padre para que todos aquí se diviertan y que vengan los amigos mejor en lugar de que salgan. Entonces lo que hicieron en el sótano. Entonces dejamos cochera para 3 autos, el lugar de juegos que aprendí
que en los sótanos, para iluminarlos como en la cueva, hay que colocarles patios, ¿no? Entonces, esta casa tiene una restricción posterior de 3 metros, pero por los 35 metros que tiene de fondo, después de ver el proyecto de Luis Barragán de la Casa Aguilardi, la Casa Aguilardi tiene un patio central porque tenía una gran jacaranda al centro. Entonces dijimos, pues hagamos lo mismo, patio atrás y patio al centro, ¿no? Con un árbol que va a nacer desde el sótano y que va a llegar a los distintos niveles. Entonces, en el 2019 apenas empezábamos, grababa con el celular, pero casi no había gente haciendo contenido de arquitectura. Éramos yo y un par más. Entonces había un océano azul. O sea, siempre en los negocios se trata de entrar a un negocio donde no hay competencia. Si ustedes van a entrar a un negocio donde ya hay una competencia feroz, pues a ver cómo le compiten, ¿verdad? Se puede meterse a un negocio, ¿no? Pues ya ven cómo le hizo Tesla y ya ven cómo le hizo estas nuevas compañías de carros chinos. Se metieron al negocio, pero con mucho dinero, ¿verdad? Pero entrar a un negocio, entrar a un modelo de negocio a tiempo es lo más sabio. Entonces, gracias a YouTube, empezó a irnos bien, empezamos a hacer talleres de diseño arquitectónico, que ahorita les platico brevemente. Hicimos una escuela, arquitectura avanzada, y un día estábamos haciendo contenido y un día Gaby, si quieres pasa las imágenes así levemente, Gaby, la señora de limpieza de nuestra empresa, se acerca con nosotros para pedirnos asesoría para cambiar las láminas de su casa. Y fuimos a ver su casa y pues esas son las condiciones de la casa, cómo se encontraba. Y se me ocurrió algo, fíjense las alturas de los techos, recámaras sin ventanas, esos eran los techos con unas láminas de asbesto. Y se me ocurrió un sueño, ¿no? Que el sueño era, ¿qué pasaría si yo pudiera hacer contenido de la construcción de esta casa y que a través de los videos se pagara la construcción? Que no sería increíble. Pues no se logró. Pero empezó algo muy fuerte, ¿sabes? Empezó algo muy fuerte que a partir también de la ayuda de patrocinadores, en esta casa nos patrocinaron la cocina y el biodigestor y una cisterna y el impermeabilizante y el adhesivo para el piso y la mano de obra del adhesivo para el piso y quizá un par de cosas más. Agarramos la misma casita y le hicimos un patio en la esquina, ¿verdad? Porque les digo que las recámaras no tenían ventanas. Entonces, imagínense recámaras sin ventanas de 2 metros de altura, llenas de humedad. ¿A qué creen que olía eso? Entonces, pues dijimos, le hacemos un patio porque la cocina está en el mismo lugar, se quedó en el mismo lugar donde estaba. Ese muro diagonal es el único muro diagonal que han visto en toda la conferencia. Y es diagonal porque es de la casa, porque hay un pozo de agua con una tapa redonda. Entonces, así hizo la casa la mamá de Gaby, autoconstruida totalmente. Yo le hice un proyecto, de hecho, con una sala comedor. La cocina la mandaba donde está la recámara del centro, atrás. Entonces era sala, comedor, cocina, toda esa pieza, y las 2 recámaras eran las 2 de los lados. Y conservamos la losa, porque esa sí estaba buena, en buen estado y a buena altura, de la recámara de Gaby, la que es la grande que está a la derecha, y nomás había un bañito, pero ella no quiso. Entonces respetamos la cocina donde ella la quería, con la vista que ella tenía. Hicimos ese patio en la parte de atrás para ventilar las 2 recámaras, crecimos la casa hacia adelante para hacer la sala y el distribuidor, y le construimos un baño privado a ella y un baño a sus hijos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Esas son las secciones y si quieres cada 2-3 segundos ahí están las imágenes y ese es el resultado. La casa pues es la misma casa, pero limpia, ordenada, con los muros, son casas que no tienen cimentación. Aprendimos muchísimo de remodelaciones, están todos los videos en YouTube, aprender cómo le pones un cimiento a un muro que no tiene cimiento. Hay que romper el piso, hay que romper el castillo, hay que colar la parrilla, hay que colar el castillo para reutilizar. Uno de los valores más importantes, no solamente en la arquitectura, sino en el mundo, es el reciclaje, ¿no? Entonces, cuando ustedes remodelan, están reciclando. Si ustedes llegan y yo digo, sabes que esta casa está horrible, la voy a demoler y voy a hacer una obra maestra, estoy contaminando el doble, ¿verdad? Porque estoy desperdiciando material. Entonces ahí tocó aguantarse y también el presupuesto, ¿verdad? Porque eso lo pagamos nosotros. 3
tratar de generar un equilibrio entre la inversión, entre la reutilización, entre rescatar lo que vale la pena y demoler lo que definitivamente... Fíjense, la sala, ¿no? O sea, la sala ya tiene luz, ya tiene ventilación. Fíjense cómo se vuelve un articulador de las nuevas recámaras con sus puertas blancas, que se entiende como mucho más limpio. Siguiente, por favor. La cocina en la misma posición, pero remodelada, rehecha. Cambiamos los muebles hacia el otro lado para que tuviéramos este comedor pegado al muro. Muchísimo más espacio libre. Siguiente, por favor. Y la recámara principal, esa losa se rescató. Tuvimos que cambiarle Hay mucho trabajo cuando uno remodela, porque no nomás es remodelar una casa, es remodelar el muro del vecino que colinda con tu casa y el otro muro del vecino que colinda con tu casa, y de repente abrimos el drenaje y vimos que se conectaban drenajes de otras 4 casas. Entonces te das cuenta que cómo construye la gente, ¿sabes? Las ciudades ahí están, pero están todas mal, ¿verdad? Más bien, pues gracias a que las pintan, ¿verdad? Y que las enjarran, no nos damos cuenta de cómo van las tripas, ¿verdad? Pero si viéramos cómo está eso, estaríamos asustados de cómo vive la gente. Siguiente, por favor. Ya están las recámaras, con ese patio, con luz, ventilación. Siguiente, por favor. Y ella es Gaby. Adelante. Y no conforme con ese proyecto, un día se nos acerca una señora que vive en una casa de interés social y me dice, vengan a ver mi casa, yo la estoy remodelando con mis manos a través de videos, de tutoriales de YouTube, y yo siempre invito a los seguidores del canal a que me inviten a ver sus casas, me encanta, soy muy curioso. Entonces voy a ver la casa y ese es el estado. Esos muros ella los mandó a hacer, ¿verdad? Para tratar de cerrarse, porque tiene un hijo con una condición médica que no puede moverse, no puede hablar, entonces tiene 27 años, tiene una parálisis cerebral, grita en las noches, tiene como estos momentos, ¿no? Entonces tiene muchos problemas con los vecinos porque incomoda y los vecinos, ¿sabes? La gente cuando desconoce es agresiva también y pues ella lo que buscaba era encerrarse también, ¿no? Y fíjense, la cocina, esa la hizo ella. Vámonos adelante. Esa es la típica casa, ya no tan típica porque ya no son tan grandes. Ese es un terreno de 6,5 metros por 16. Ya quisiéramos muchos tener una casa como esa ahorita. Cosa curiosa, esa recámara, fíjense, porque te das cuenta también cuando empiezas a trabajar con la gente, hay muchas cuestiones psicológicas en la vida de las personas que los limitan. Esa recámara está llena de muebles y ella en la siguiente imagen se ve cómo le está construyendo otra recámara a su hijo. Porque tiene 2, tiene el que tiene problema y tiene otro ya grande de 28 años, pero entonces en vez de desocupar la recámara llena de muebles que le regaló no sé quién y que le sigue cuidando, va y le construye una casa con sus manos, una recámara en el patio con tabla roca que se le empezó a llenar de humedad y se le empezó a desprender al hijo, ¿no? Entonces, cuando decidimos apoyarla, pues me doy cuenta que no necesita solamente 2 recámaras, porque originalmente, o más bien toda su vida, el hijo enfermo duerme con ellos. Entonces imagínense dormir con tu hijo enfermo, 27 años, al lado de tu esposa, y luego el otro hijo en la otra recámara, y luego los muebles en la otra recámara. Y tienes 7 gatos. Entonces, un tema. No pude hacer, ni le dije, la verdad, que quitara los gatos ya veía que no se iba a querer deshacer de ellos. Pero sí le pedí que tirara todos los muebles. Eso sí le dije, si quieres que te ayude, tiras todos los muebles. No los tires, regálalos, pues. Entonces hizo donación, empezó a regalar, llegó a estas fundaciones que reciben muebles. Entonces vació toda la casa y esa fue la remodelación. Pero con 2 recámaras no era suficiente. Entonces me metí en un problemón y le tuve que hacer otro piso. ¿Para qué? Para respetar la estructura original de la casa. Esa recámara es la original, el baño es el original, y tenía otra recámara donde está el comedor y donde está la escalera en la cocina. Entonces nosotros nos respetamos el eje del closet baño y ahí empaquetamos la cocina, como les decía, ¿no? Empotrar, o como les dije, integrar, ¿verdad? En vez de que sea un elemento independiente, integrarlo todo. Entonces el baño, la escalera y la cocina y el cuarto de lavado siguen el mismo eje, ¿no? Siguen el mismo paquete. En el siguiente nivel
repetimos la planta, repetimos la recámara de adelante, repetimos el baño, la escalera empaquetada, rescatamos el eje que ya veíamos en la cocina, cuarto de lavado, y eso nos genera la distribución de la recámara principal. La parte pequeña es vestidor y baño, y la parte grande es la recámara principal. En una casa de interés social, tener una recámara principal de 350 por 340 y con doble altura, porque toda la sala comedor queda a doble altura. Yo le quise poner el cuarto de lavado ahí arriba, ella lo tenía claro porque seguía el canal y decía, no, que la doble altura y la doble altura. Entonces, pues ella lo prefirió. Mandamos el cuarto de lavado a la planta baja. Siguiente, por favor. Fíjense la sección, ¿no? La que les he hablado toda la tarde. Se atraviesa de lado a lado, la compresión, la expansión, esas entradas de luz cenital. Siguiente, por favor. La sección en el otro lado donde se ve la doble altura. Y en la siguiente, ese es el resultado. O sea, es la misma casa, simplemente volvimos a hacer los muros, porque otra vez no tenía cimientos. Entonces, esos muros que ella mandó a hacer con un albañil, no le puso cimientos. Entonces, los cuadramos bien, les dimos la altura necesaria, le hicimos un portón sólido, como masa, como si fuera un muro móvil, le dejamos la ranura justo a la proporción áurea de 6 entre 1.618, y lo único que tiene la ventana de la recámara de la de arriba es que está volteando hacia el otro lado, ¿no? Entonces, eso te genera esa perspectiva muy introvertida. Siguiente, por favor, adelante. Y esas son las imágenes, esa es la cochera, la puerta principal, le hicimos esa losa para proteger un poquito el acceso. La recámara del hijo, que no se puede mover solo, quedó abajo, con acceso rápido a su baño. Adelante se quedó un pequeño patio. Adelante, por favor. Adelante. Ese pequeño patiecito. Y en este proyecto ya nos donaron esas macetas, fueron desde Xochimilco, nos donaron las ventanas desde Chiapas, nos donaron la pintura desde Estados Unidos, nos donaron las puertas, los closets, nos donaron la cocina, nos donaron parte del material de construcción, nos donaron las lámparas, nos donaron la cisterna, nos donaron el tinaco, nos donaron creo que hasta el calentador, nos donaron muebles de baño, nos donaron un montón de cosas. Ya solamente tuvimos que poner la mitad. Pero eso ya convierte el proyecto cada vez en algo más sostenible. ¿Saben por qué? Porque las empresas se están dando cuenta que no solamente, fíjense el espacio qué bonito quedó, ¿no? O sea, abres la puerta y tienes ese juego de alturas, tienes la visual del jardín de la parte del fondo. Entonces es una casa de interés social que se siente como una casa residencial, como todas las que estuvieron viendo a lo largo de la presentación. Siguiente. Entonces las empresas se están dando cuenta que es negocio ayudar. A través del contenido y a través de la publicidad que está dando el canal, al momento de ser uno de los canales de YouTube con más seguidores de arquitectura, pues de alguna manera es atractivo, ¿saben? Y las marcas se están fijando en el canal para posicionar sus productos. Entonces, ¿qué mejor que pagar una publicidad a través de lo que sabes hacer? ¿Verdad? Si eres un carpintero y quieres publicidad, pues nos das los muebles, no te cobramos nada más, nomás pon los muebles. Entonces se empieza a volver como un círculo virtuoso que permite que podamos repetir y repetir y repetir no sé cuántas veces este tipo de ejercicios. Ahorita estamos haciendo 2 proyectos sociales, pero ahora le estamos construyendo la casa a 2 albañiles de la empresa, al buen Pecas y al buen Emanuel. La casa de Pecas es una casa dúplex, porque es bien interesante, porque empezamos a atacar todos estos géneros de la vivienda social de alguna manera. La vivienda autoproducida, la vivienda social, la vivienda dúplex, departamentos, y la vivienda autoconstruida, terreno de 450 de frente. Es lo que tiene la casa de Manuel. Va a estar increíble si regreso en algunos años mostrarles una casa de 450. No sé cuántas casas de 450 diseñadas por arquitectos haya en el mundo, ¿saben? Porque seguramente muy poca gente que tiene el terreno de 450 le alcanza, ¿verdad? Para contratar a un arquitecto. Y hay algo que no me gusta mucho de la arquitectura, que es inherentemente elitista, ¿saben? La arquitectura nace como una profesión para la élite. O sea, el que te contrataba a los arquitectos del medievo, si es que había, era el rey, ¿saben? Era el sacerdote, ¿no? El obispo, todos los demás era construir con albañiles. Era un maestro de obra, y eso me acabo de enterar. En ciudades como Antigua, como cualquier ciudad colonial latinoamericana, era un maestro de obra el que trazaba las casas. Por eso todas son iguales. Porque era el maestro el que sabía, sí, el pasillo, el zaguán lo dejas de 1.40, y luego haces un cuarto de 3, y luego te haces cuartos atrás, y así, así, así. Entonces, todas las casas, no habían arquitectos.
Había un constructor, un maestro constructor que sabía trazar. Y a él le hablabas cada que, va a construir la señora Godínez. Llámale al maestro, él te traza. Y entonces te quedaba la casa más pura del barrio, ¿no? Entonces, creo que tenemos que encontrar mecanismos, jóvenes, para hacer una arquitectura buena, al alcance de todos. Y si conseguimos eso, vamos a cumplir con el objetivo de la arquitectura desde que llegó Le Corbusier y la Bauhaus, que es buena arquitectura rápida y en masa. No, quizá no se puede todo, como dice un amigo, se puede todo, pero no todo. Entonces, quizá rápida no va a ser, pero sí se va a poder hacer buena arquitectura económica. Y estos mecanismos, darte cuenta que entre las empresas ayudándose pueden crecer, porque estas empresas no son tontas. Todos están ya pidiéndome el siguiente proyecto de ayuda social. Y si lo están haciendo es porque saben que les está cayendo. Entonces necesitan seguir con el círculo. Y tiene todo el sentido del mundo. Y ya por último, jóvenes, si quieres, cada 2 segundos, tenemos una escuela en línea que se llama Arquitectura Avanzada, en donde seguimos con esa misma filosofía y damos cursos de diseño estructural, cursos de diseño arquitectónico, cursos de paisajismo, para que conozcan de plantas, cursos de fundamentos del diseño, cursos de composición, cursos de instalaciones eléctricas, cursos de iluminación, cursos de interiorismo, de residencias, de comercial. Y tenemos un programa que es esa membresía que cuesta solamente 300 pesos mexicanos al mes, que son como, no sé, $14 al mes. Y siempre tenemos promoción de 3x1. Entonces, y con esa membresía tienes clases conmigo los jueves, clases con arquitectos de primer nivel toda la semana, para que revisen sus proyectos que ahorita están haciendo aquí en la escuela, que se conecten a la hora de la clase. Arquitecto, yo traigo un proyecto que estoy haciendo en mi escuela. Así lo están haciendo muchos estudiantes. Y es buenísimo, porque puedes estar estudiando aquí y al mismo tiempo en otras universidades del mundo. ¿Por qué? Porque los maestros que te llevamos de arquitectura avanzada, todos son arquitectos de primer nivel. Y te damos conferencias con estos arquitectos para que les preguntes y para que resuelvas esas dudas. Siempre con este afán de la mejor educación a un costo alcanzable para todos. Y así empezó, si te vas más rápido, así empezó todo. El canal de YouTube empezó en el 2017 con el taller de diseño arquitectónico, un taller que yo entendí que cuando le podías poner grabar a la pantalla de Zoom, cambiaba todo, porque el conocimiento quedaba ahí. En lugar de perderse, yo podía guardar ese video y subirlo a YouTube. Entonces, eso fue mi YouTube durante 2 años. Los videos de las clases del taller. Toda la gente que no podía tomar el taller, podía ver el video. Entonces, las revisiones son grupales. Esa es parte de la filosofía de la escuela. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa y el otro escucha lo que le está revisando, el maestro aplica para todos. En mi escuela era al revés. En mi escuela te sentabas tú con el maestro 1 a 1 y los demás ahí papaloteando. Pero en la maestría no. En la maestría te llevaban maestros tan buenos que tenías que aprovecharlos. Entonces era escuchar lo que le decían a todos. Entonces esa crítica grupal es la más valiosa, y eso fueron los talleres, y esos son los videos de 5, de 6 horas, sábados completos con maestros de Portugal, de Japón, de España, de Latinoamérica, Ecuador, Argentina, chilenos, mexicanos. O sea, invité a arquitectos. Daniel Moreno Flores acaba de ganar un premio de sostenibilidad con su despacho de la Carabina de la Curiosidad. Los Space Workers de la esquina derecha ganaron premio Arc Daily. Por allá está Min Peniche, que creo que estuvo aquí hace unos años con Arkham. O sea, yo trataba de invitar y sigo invitando a arquitectos buenísimos para que no aprendan solamente de mi forma de pensar, sino que aprendan de las maneras de todos, ¿no? Y esos son los resultados. Cada 2 segundos, si quieres. Resultados en donde arquitectura portuguesa con arquitectura barraganiana, o sea, siempre tratando esta filosofía de la introspección, quizá, simplicidad, pocos muros, concatenación, la arquitectura como pieza, como objeto, y después llegó YouTube. Empecé a llevarme el celular a la obra, empecé a grabar la construcción de Ajijí, que es esta casa con el árbol grandote de la fachada. Esa fue la primera casa que grabé, no todo el proceso, después grabé bonsái completo y grabé casa natura completo. Ahorita estoy por terminar olivos. Qué bonito que se pueda documentar el proceso completo de construcción de una casa en YouTube para que las personas puedan aprender
no solamente de los aciertos, sino de los errores. Y siempre cierro con esta frase de Yoji Yamamoto que dice, comienza copiando, copiando lo que amas. Copia, 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 porque al final de la copia te encontrarás a ti mismo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y a continuación tenemos el acto de otorgar lo que sería el certificado de reconocimiento al arquitecto J. Paredes por haber impartido la charla de muro pantalla y la arquitectura introspectiva. Muchas gracias a todos. Gracias, amigo. Muchísimo gusto.